Es la hora del almuerzo en la preparatoria Yeonghoo, y Euno corre a toda velocidad con sus compañeros de clase hacia la cafetería, desesperada por conseguir algo de comida. A pesar de llegar primero, se le impide la entrada. Verán, la escuela tiene esta ridícula regla: las buenas calificaciones te dan la prioridad en el almuerzo. Frustrada y hambrienta, Euno y su amiga Sarran solo esperan que sus platos favoritos no se agoten antes de que tengan la oportunidad de comer. Este sistema de clasificación tiene una excepción flagrante: Taebon. Es un alborotador notorio con pésimas calificaciones, pero entra directamente antes que todos. ¿Por qué? Su papá es el presidente de la junta escolar. Naturalmente, Euno no es fan. Después del almuerzo, Euno se escabulle fuera del campus para reunirse con un amigo. Ve a Taebon también faltando a clases. Incluso le pide que le dé una ventaja para que no los atrapen, pero él la ignora, acelera su motocicleta y sale a toda velocidad con una gran sonrisa en su rostro. Claramente está emocionado por donde quiera que vaya. Momentos después, Euno se sobresalta al ver dos motocicletas persiguiendo a Taebon. Se cae de su bicicleta por el susto. Taebon la ve y se da la vuelta para comprobar si está bien. Al ver que está conmovida y afirma que va a llegar tarde, le ofrece un aventón. Justo entonces, las dos motocicletas confrontan a Taebon. Los tres vehículos aceleran uno hacia el otro, pero Taebon hábilmente maniobra para pasarlos. Las motocicletas que lo persiguen chocan y caen al suelo. A pesar de la amabilidad de Taebon al esperar a que Euno llegara a su destino, ella lo abandona sin pensarlo dos veces, ansiosa por conocer a la persona de la que está enamorada. Mientras Euno y su amigo discuten sus dibujos y sus sueños de asistir a la misma universidad prestigiosa que la Universidad de Corea, Taebon aparece de repente. Agarra la mano de Euno y la arrastra, incluso golpea al otro tipo en la cara. Taebon lo acusa de aprovecharse de una menor de edad. Resulta que Taebon entendió completamente mal la situación. Pensó que estaban en una cita, pero los sentimientos de Euno son completamente unilaterales. Después de este incómodo encuentro, Euno y Taebon tienen una gran discusión. Taebon se marcha furioso, dejando a Euno empujando su bicicleta dañada a casa. Al día siguiente, la escuela publica los resultados de un examen de práctica. Euno está desanimada, sabiendo que probablemente está al final de la clase de nuevo. De vuelta en el aula, su maestro les recuerda que el tercer examen de práctica del año está a solo 3 días. La presión es palpable, y los estudiantes gimen colectivamente. Para empeorar las cosas, el maestro anuncia públicamente las puntuaciones de todos, amplificando el estrés. Tan pronto como el maestro se va, se desata el caos. Los estudiantes buscan frenéticamente cuadernos perdidos, estallan discusiones y otros irrumpen en canciones, ajenos al pandemonio. El aula se transforma en una escena de absoluto caos. Al día siguiente, el señor Yeonghoo, un maestro notoriamente estricto, está dando la clase de Euno. Atrapa a Euno charlando con Sarran y desata un brutal ataque verbal. Le dice que una estudiante en sexto lugar como ella es tan inútil que ni siquiera un perro se molestaría con ella, y agrega que su rango ni siquiera califica como un nivel humano. Euno y sus compañeros de clase quedan atónitos en silencio. Sarran intenta consolar a su devastada amiga. Pero entonces, Daewi comparte algunas noticias emocionantes. La Universidad de Corea está aceptando solicitudes para un nuevo programa de creación y desarrollo de betón. Si el betón de Euno pasa la ronda preliminar, recibirá puntos extra en el examen de ingreso. El corazón de Euno se eleva. Inmediatamente fantasea con asistir a la misma universidad que su crush, quien entonces confiesa su amor por ella. Por supuesto, él ya tiene una novia. Su ensueño se hace añicos abruptamente por Taebon, quien le arrebata su cuaderno de bocetos y se burla de ella sin piedad. Resulta que Euno ha estado trabajando en un betón para el concurso de admisión de la Universidad de Corea. Mientras tanto, el papá de Taebon está furioso después de ver sus pésimas calificaciones publicadas públicamente. Obliga a Taebon a inscribirse en clases adicionales para mejorar su clasificación, amenazando con cortarle su mesada si no cumple. Refunfuñando, Taebon se inscribe en un montón de sesiones de tutoría solo para apaciguar a su padre. Daewi, el mejor estudiante de su año y presidente del consejo estudiantil, es el epítome de un estudiante modelo, admirado y envidiado por todos. Sin embargo, debajo de su exitosa fachada, Daewi lleva una pesada carga. Viene de una familia pobre, su madre trabaja en una peluquería y siente una inmensa presión para tener éxito académico como su única salida. Inspirada por el concurso de la Universidad de Corea, Euno le pide dinero a su madre para tomar clases de arte. Su madre no la apoya y su hermano se burla de ella, ambos convencidos de que no tiene ninguna posibilidad de ingresar en una universidad tan prestigiosa, especialmente a través de su betón. Decepcionada, Euno se retira a su habitación, saca sus libros e intenta estudiar, pero su mente sigue volviendo a sus ideas para el betón. Llama a Sarran, pidiendo solo 1 hora para intercambiar ideas, pero termina hablando sin parar durante horas, completamente absorta en su historia. Llega el día del tercer examen de práctica, y el aula está llena de tensión. Como de costumbre, el señor Yeonghoo da una conferencia severa antes de entregar los exámenes. De repente, ocurre un desastre. El sistema de rociadores contra incendios funciona mal,
empapando todo el aula. Euno y sus compañeros de clase estallan en vítores, aliviados de que el examen haya sido interrumpido. Toda la escuela desciende al caos, con estudiantes y profesores luchando a través de pasillos inundados y una cafetería empapada. Todos son llamados entonces a una asamblea de emergencia. El director, furioso por el incidente, promete castigar severamente al culpable. Presenta a la oficial Soji, quien estará investigando el incidente, y le encarga al señor Kang Myung que la ayude. Tras el fiasco de los rociadores, los rumores corrieron desenfrenadamente por toda la escuela. Algunos especulan que una organización secreta es responsable, otros susurran sobre terroristas operando dentro de la escuela. Euno, sin embargo, tiene su propia teoría. Un héroe solitario, actuando independientemente, lo salvó a todos del temido examen. Ella ve a esta figura misteriosa como su salvador. Más tarde, durante la clase del señor Yonko, Euno ignora el trabajo asignado y continúa dibujando en su cuaderno. El señor Yonko lo confisca. Cuando Euno suplica que se lo devuelvan, él fríamente le recuerda que alguien clasificado en el lugar 280 no tiene derecho a hablar, lo que alimenta aún más su resentimiento cuando devuelve el teléfono confiscado de Taebon, pero no su cuaderno de bocetos. Le pide ayuda a Taebon, pero él se niega. Llevada a la desesperación por la pérdida de su precioso cuaderno de bocetos, Euno trama un plan audaz, una irrupción nocturna para recuperarlo. Mientras rebusca en la sala de profesores, se sorprende al descubrir a alguien más allí. Vestida de negro, con un sombrero que oculta su rostro, esta figura misteriosa está quemando documentos. En lugar de asustarse, Euno está emocionada, casi deslumbrada. No puede contenerse y confronta a la figura sombría. Sobresaltada, la figura agarra una silla, rompe una ventana y escapa. En ese mismo momento, el señor Yonko y los guardias de seguridad llegan, encontrando solo a Euno en la escena. Inmediatamente es considerada la principal sospechosa del vandalismo y llevada a la oficina del director para ser interrogada. Mientras Euno es escoltada por la escuela, sus compañeros de clase observan con una mezcla de curiosidad y asombro. Enfrentando acusaciones del director y los profesores, Euno insiste en que es inocente. Solo estaba allí para recuperar su cuaderno de bocetos. Sin embargo, los profesores sospechan que es la culpable, posiblemente incluso con cómplices. Amenazan con expulsarla si no confiesa y nombra a sus compañeros de crimen. Frustrada y molesta, Euno se desahoga con su maestro de aula, el señor Kang Myung. Aunque él le cree, no está seguro de cómo ayudarla. Euno se siente impotente, incapaz de probar su inocencia. Justo entonces, Taebon interviene, declarando que Euno no podría ser responsable. No es lo suficientemente inteligente ni valiente, se burla, antes de dejar caer su jugo de naranja favorito y marcharse. Mientras todos chismorrean sobre ella, Euno se sumerge en su betón, dibujando furiosamente. Sarran admira su concentración y dedicación. De repente, el señor Yonko, el señor Kang Myung y la oficial Soji entran al aula para una inspección sorpresa. Confiscan un alijo de artículos de contrabando escondidos por los estudiantes. Después de que los artículos confiscados son retirados, Yongun, una chica dura en la clase, confronta a Euno, culpándola de que toda la clase se haya metido en problemas. Incluso amenaza con golpearla. Taebon comienza a intervenir, pero Daewi interviene primero, advirtiéndole a Yongun que la denunciará al señor Yonko si no se retira. Humillada y molesta, Euno sale del aula. Encuentra su bicicleta dañada por su caída anterior en el parque y se derrumba, culpando a Taebon y exigiendo que la arregle. Sin decir una palabra, él le lanza un casco y la lleva a dar un paseo a un mirador panorámico donde ambos pueden desahogar sus frustraciones. Mirando hacia la ciudad, Euno finalmente se relaja y agradece sinceramente a Taebon, tomándolo desprevenido. Después de dejarla, Taebon recibe un cupón para pollo gratis de la madre de Euno. De vuelta en casa, Taebon encuentra al director halagando a su padre, sugiriendo que la expulsión de Euno sentaría un ejemplo para los otros estudiantes. Disgustado por sus intrigas, Taebon patea el espejo del auto del director antes de salir a toda velocidad en su motocicleta. Mientras tanto, la madre de Euno le ha dado una paliza por viajar a casa en una motocicleta. Luego, anuncia su intención de visitar la escuela de Euno para una sesión de asesoramiento universitario. Aterrorizada, Euno intenta detenerla, incapaz de enfrentar a sus padres con la situación actual en la escuela. Incapaz de dormir, Euno repasa la imagen de la misteriosa figura de negro en su mente. De repente, una idea surge. Comienza a dibujar el rostro de la persona de memoria. A la mañana siguiente, Euno y Sarran detienen a cada chico en la escuela, comparándolos con su dibujo. Su memoria es confusa, recordando solo la mitad del rostro y una sonrisa distintiva. Cuando detienen a Taebon, ambas chicas notan un parecido sorprendente. Euno instintivamente se acerca para examinar su rostro, pero Taebon se inclina, cerrando la distancia entre ellos hasta que están a punto de besarse. Atónita, Euno se congela, lo que provoca que Sarran suelte que Euno ni siquiera ha tenido su primer beso todavía. Mortificada, Euno huye mientras sus compañeros de clase se burlan de ella. El señor Kang Myung, queriendo ayudar a Euno pero temiendo enfrentarse directamente al director, idea un plan. Invita a los estudiantes a una comida y hace circular una petición,
con la esperanza de reunir apoyo para ella. Sin embargo, no encuentra a nadie que acepte, excepto a Dewey. Entonces, resulta que unos compañeros de clase problemáticos planean vender la guía de estudio robada de Vidna, la cual habían obligado a Borra a robar. Cuando Borra se niega, comienzan a golpearla. Afortunadamente, Soo-hee llega justo a tiempo para intervenir y salvar a Borra de un incidente grave de acoso. El señor Kang-myung descubre que la guía de estudio robada pertenece a Vidna, por lo que ordena a Yong-gun que la devuelva y se disculpe. Sin embargo, la pandilla de Yong-gun obliga a Borra a hacerlo en su lugar. Vidna, al ver a Borra con la guía, la ataca e insulta sin piedad. Euno salta para defender a Borra, y estalla una pelea entre Euno y Vidna. Vidna llama a su madre, exigiendo que venga a la escuela para lidiar con la situación. El señor Kang-myung es citado en la oficina del director y reprendido. La madre de Vidna y otros padres lo regañan por su incapacidad para controlar a sus estudiantes y exigen que tanto Borra como Euno sean expulsadas. También lo critican por molestar a sus hijos con su petición. Le dan un ultimátum: expulsa a Euno o trasladarán a sus hijos a otra escuela. Mientras tanto, Euno y Borra son obligadas a escribir cartas de disculpa. Borra se siente terrible de que Euno se haya involucrado y ahora esté sufriendo las consecuencias. Más tarde, la oficial Soo-hee señala una abolladura en el marco de la ventana de la sala de profesores. Euno recuerda a la figura misteriosa saltando por la ventana y se da cuenta de que deben haberse lesionado el costado. Inmediatamente centra su atención en los chicos de la escuela, con una misión única: revisar sus costados en busca de lesiones. Su implacable búsqueda asusta a sus compañeros de clase. Incluso revisa a Daewoo y a otros estudiantes en su clase. A la única persona que no ha revisado es a Taebon. Así que lo acorrala, agarrando su brazo para inspeccionar su costado. Incluso lo espía descaradamente mientras se ducha, dejando al habitualmente imperturbable Taebon nervioso. Decepcionantemente, Taebon no presenta rastro de la lesión que está buscando. La madre de Euno es informada sobre la posibilidad de la expulsión de su hija. Se apresura a ir a la escuela y ruega a los profesores que perdonen a Euno. Al ver a su madre arrodillada y suplicando, Euno se derrumba. Insiste en que no hizo nada malo y pregunta por qué su madre se está humillando así. Preferiría ser expulsada antes que quedarse en una escuela tan injusta. Su madre la abofetea por su arrebato, y Euno llora, abrumada por la injusticia de todo esto. El señor Yong-ko le dice al director que simplemente encontrar a Euno en la escena no prueba que sea culpable. El director, sin embargo, está decidido a dar un ejemplo con ella e insiste en el castigo. La situación de Euno deja a su madre angustiada e incapaz de defender a su hija. A la mañana siguiente, la Asociación de Padres y Maestros se reúne para decidir el destino de Euno. Se sienta en silencio, enfrentando sus miradas críticas. Finalmente, Euno toma el asunto en sus propias manos. En lugar de esperar a ser expulsada, presenta una carta de retiro. Le entrega la carta al señor Yong-ko y se va tristemente. El señor Kang-myung está devastado por la noticia y se culpa a sí mismo por fallarle a su estudiante. Visita la casa de Euno para disculparse con su padre. En la asamblea escolar, el director se dirige a los estudiantes, creyendo que finalmente ha puesto fin a todo el incidente. De repente, un avión a control remoto vuela hacia el auditorio. Está hecho para parecerse a la cara del director, usando una capa con una gran X, un mensaje claro de que X es el verdadero culpable, no Euno. Mientras el avión vuela fuera del auditorio y hacia la azotea, los estudiantes corren afuera emocionados. Soo-hee, los profesores y Euno persiguen a X, cada uno corriendo en diferentes direcciones. Cuando Euno llega a la azotea, solo encuentra a Kyung-woo recuperando su estuche de guitarra. Insiste en que no es el misterioso X. Después de revisar las imágenes de seguridad, está claro que dice la verdad. El rastro se enfría de nuevo. Desde el incidente del dron, las bromas de imitadores de X están apareciendo por toda la escuela, para diversión de los estudiantes. Bajo la presión del padre de Taebon, el director cita a Euno. Deduce puntos por su allanamiento y continúa sospechando que es cómplice de X, razonando que X no se habría revelado para ayudarla de otra manera. Ofrece limpiar su expediente si ella lo ayuda a encontrar al verdadero X. Siguiendo la sugerencia de Euno, el director anuncia una nueva política escolar. Los estudiantes recibirán méritos por informar sobre comportamientos sospechosos y deméritos por cualquier violación de las reglas. Efectivamente, está convirtiendo al cuerpo estudiantil en una red de vigilancia para atrapar a X. Euno inmediatamente se arrepiente de su idea, dándose cuenta de la atmósfera opresiva que está creando. Recordando su encuentro en la azotea con Kyung-woo, Euno intenta interrogarlo más a fondo, pero él no tiene nada nuevo que agregar. De vuelta en clase, recibe una nota. Taebon y Daewoo estuvieron ausentes de la asamblea esa mañana. Justo entonces, ambos chicos entran al aula y la llaman por su nombre, sobresaltándola. Después de recomponerse, les cuenta sobre la solicitud del director de su ayuda para encontrar a X. Daewoo mira a Taebon y hace un comentario críptico. Taebon le devuelve la mirada y se va. Euno le pregunta al señor Kang-myung sobre el paradero de ambos esa mañana. Explica que Daewoo fue a buscar bolsas de hielo para él, y Taebon estaba en la enfermería debido a una enfermedad.
Euno entonces confronta a Taebon, sondeándolo sutilmente sobre X. Él descarta sus preguntas, llamándola estúpida. Después de compartir la nota con Sarran, las dos chicas se devanan los sesos sobre si Taebon o Daewi podrían ser X. Abrumada, Euno lleva sus sospechas a casa, buscando las opiniones de su madre y su hermano. La conversación de la cena se convierte en un animado debate. Al día siguiente, Euno ve a Taebon entrar en la oficina del director con una bolsa de papel. Curiosa, lo sigue adentro pero encuentra la oficina vacía. Justo cuando el director regresa, Taebon la esconde. Después de que el director se va, discuten sobre por qué ambos estaban espiando. Taebon afirma que estaba haciendo un recado para su padre y le advierte a Euno que tenga cuidado. Cuando salen de la oficina, se encuentran con el director y el subdirector. El director le recuerda a Euno que todavía es sospechosa. Taebon sonríe con picardía, diciendo que eso es imposible, Euno es demasiado torpe y estúpida, nadie se asociaría con ella. Molesta, Euno persigue a Taebon, reprendiéndolo por llamarla estúpida. Él replica que está siendo indulgente al no denunciarla por colarse en la oficina del director. 2 días después, se publica la lista de deméritos de los estudiantes. Sorprendentemente, Daewi ha recibido 5 deméritos, denunciado por Ee-chan, el estudiante al que ha estado dando tutoría. Bitna está furiosa por recibir deméritos también. La tensión llena la escuela mientras los estudiantes se miran con sospecha, preguntándose quién entre ellos es un informante. Estallan discusiones e incluso peleas a medida que la confianza se erosiona. Mientras tanto, Euno y Sarran permanecen obsesionadas con Taebon y Daewi, imaginando su escuela transformada en un lugar oscuro y siniestro. Con X causando estragos en toda la escuela, Euno está obsesionada con descubrir la verdadera identidad del culpable. Sus sospechas se despiertan aún más cuando ve a su maestro de aula entregándole una llave a Daewi. Impulsada por la curiosidad, decide seguirlo. Para su sorpresa, Daewi se encuentra con su novia. Justo cuando Euno está presenciando torpemente su beso, Taebon aparece de repente. Incapaces de soportar la exhibición enfermizamente dulce de afecto, los dos se van. Euno, aprovechando la oportunidad, le pregunta a Taebon si alguna vez ha besado a alguien. Al ver su reacción ligeramente avergonzada, se anima, aliviada de no ser la única sin esa experiencia. Taebon, sin embargo, la mira con desdén y le dice que ha estado besando durante siglos, incluso dando a entender que los niños pequeños se besan en estos días. Con el importante examen de arte que ha estado anticipando acercándose rápidamente, la familia de Euno está haciendo todo lo posible para apoyarla y asegurarse de que le vaya bien. A pesar de toda la preparación, ocurre un desastre cuando su bicicleta destartalada se pincha la mañana del examen. Sin otra opción, se traga su orgullo y le habla con dulzura a Taebon, incluso usando el temido honorífico Oppa para persuadirlo de que la lleve. De vuelta en la escuela, Bitna y algunos otros estudiantes están furiosos por recibir puntos de demérito. Confrontan al señor Yonko, exigiendo una explicación. Bajo presión, el maestro revela que todo el sistema de méritos y deméritos fue idea de Euno, una estrategia implementada para ayudar al director a atrapar a X. Bitna inmediatamente regresa al aula y desata un ataque verbal contra Euno. Alimentados por las acusaciones de Bitna, los otros compañeros de clase se unen, acumulando la culpa y la crítica. La noticia de la participación de Euno se extiende como la pólvora. Más tarde, es acorralada por un grupo de estudiantes de último año que la reprenden, culpándola por el caos en la escuela y las consecuencias negativas que han enfrentado. Justo cuando la situación se intensifica, Taebon interviene, deteniendo a los matones y devolviéndole a Euno su cuaderno de bocetos, con los ojos llenos de un dejo de simpatía. De vuelta en su aula, Euno descubre que su casillero ha sido vandalizado y su contenido empapado con agua. Se encuentra con las miradas hostiles de sus compañeros de clase antes de dirigirse a la oficina del director. Allí, reitera su determinación de atrapar a X, recordándole al director su promesa de borrar sus puntos de demérito y escribirle una carta de recomendación para la Universidad de Hankook. Debajo de su exterior distante y comportamiento rebelde, Taebon lleva un profundo dolor sin resolver que proviene del accidente que cobró la vida de su amigo, Dong-hee. Dong-hee también era cercano a Daewi, y su otrora fuerte amistad a 3 bandas se hizo añicos con la muerte de Dong-hee. Desde entonces, Taebon y Daewi se han convertido en rivales, chocando constantemente en clase. Esta animosidad resurge cuando el reloj conmemorativo de Taebon se rompe. Explota de ira, exigiendo saber quién es responsable. Daewi, aparentemente provocándolo, le dice que se calme. Después de echar a todos los demás del aula, los dos chicos se enfrascan en una brutal pelea, intercambiando palabras amargas y acusaciones. Preocupada, Euno regresa al aula, rogándoles que se detengan. Ignoran sus súplicas hasta que el señor Yonko llega y les grita. Los 3 son citados en la oficina del profesor para una conferencia. El señor Yonko regaña a Euno por presenciar la pelea sin denunciarla. Como castigo, Taebon y Daewi son sentenciados a correr 50 vueltas, mientras que Euno recibe 20 vueltas alrededor del pasillo. A pesar de su frustración, Euno acepta el castigo. Los 3 completan a regañadientes sus vueltas, exhaustos. En medio de toda la agitación, aparece un rayo de esperanza para Euno.
Se publican los resultados de su examen de arte y ha avanzado a la siguiente ronda. Tiene la oportunidad de ser admitida directamente en la Universidad de Hankook si se ubica en tercer lugar. Recordando repentinamente sus puntos de demérito, le suplica a su maestro que convenza al director de que los elimine, con la esperanza de mejorar sus posibilidades de aceptación. Sin embargo, el director simplemente reitera que borrará sus deméritos solo si atrapa a X. Tratando de ofrecer algo de consuelo, el señor Yonko sugiere que su portafolio tendrá que llevar ahora el peso de su solicitud. Esto le recuerda a Euno su cuaderno de bocetos lleno de años de trabajo, el que el señor Yonko confiscó antes. Corre hacia él para recuperarlo, pero le dice que se ha ido, posiblemente robado por X. Para agregar a sus problemas, el señor Yonko asigna a Euno, Taebon y Dawi otro castigo: limpiar la escuela durante los próximos 10 días. Deben trabajar juntos, y si incluso uno de ellos está ausente, el trabajo no se contará. Euno está furiosa por ser arrastrada a su enemistad. Dawi se disculpa por la situación, mientras que Taebon la culpa por interferir. En este punto, Euno explica su desesperada necesidad de entrar en la Universidad de Hankook y cómo X robó su cuaderno de bocetos, crucial para su solicitud. Pide su ayuda para atrapar a X y recuperarlo. Taebon rechaza con frialdad su súplica, sugiriendo que salga o lo bese si quiere su ayuda. Dawi observa, desanimado por el comportamiento de su antiguo amigo. Más tarde, durante el turno de limpieza, Euno se hiere accidentalmente la mano. Al notar su dificultad, Taebon inesperadamente le ofrece un botiquín de primeros auxilios. Sorprendida, Euno pregunta por qué alguien como él llevaría tal cosa. Se le escapa que un amigo siempre le recordaba tener uno cuando andaba en su motocicleta. Luego se aleja abruptamente, dejando a Euno desconcertada. Hablando con su amiga Sarang, Euno aprende más sobre la historia entre Taebon, Dawi y Dong-hee. Sarang revela que la muerte de Dong-hee coincidió con el momento del accidente de autobús de Euno. También suelta una bomba. Taebon fue responsable del accidente, pero su padre cambió la culpa a Dong-hee. Intrigada, Euno investiga en línea y encuentra algo de verdad en las palabras de Sarang. Ningún informe de noticias vincula a Taebon con el accidente. Mientras limpia, Euno expresa su frustración, deseando que alguien atrape y denuncie a X al director. Después de observar a sus compañeros de clase, comienza a sospechar de Dawi, ya que duda que Taebon participe en un comportamiento tan mezquino. Al día siguiente, se publica otra lista de puntos de demérito, y el recuento de Euno aumenta, profundizando su desesperación. El señor Kang Myung, igualmente frustrado por el flujo constante de informes de los estudiantes, se dirige a su clase. Le suplica que dejen de tomar fotos en secreto y denunciarse entre sí, prometiendo correr una vuelta alrededor del campo de la escuela por cada informe que reciba. Espera que esto los disuada. Sintiéndose culpable por contribuir a la carga del profesor, Euno se disculpa con él. Al regresar al aula, encuentra su cuaderno de bocetos en su casillero. Asumiendo que Dawi lo devolvió, Euno compra comida y va al restaurante de su madre para agradecerle. Llega justo cuando el propietario está discutiendo con la madre de Dawi sobre el alquiler atrasado. Dawi interviene para proteger a su madre, y Euno presencia el tenso intercambio. Salen a hablar, y Dawi se avergüenza por la escena. Desafortunadamente, la novia de Dawi los ve juntos, creando otro posible malentendido. Después de recopilar los informes de los estudiantes, el señor Kang Myung anuncia un asombroso total de 62. Luego se dirige al campo y comienza sus vueltas, un gesto aparentemente inútil a los ojos de los estudiantes. Les resulta difícil creer que alguien dejará de denunciarse entre sí. Exhausto de correr, el señor Kang Myung se derrumba en el campo, mirando al cielo con desesperación. Más tarde ese día, Euno ve a Taebon discutiendo con su padre en los portabicicletas. Taebon es abofeteado por mencionar entregarse, presumiblemente por el accidente que involucró a Dong-hee. Mientras su padre levanta la mano para golpear de nuevo, Euno se apresura a intervenir, afirmando que tiene hambre y exigiendo que Taebon la lleve a comer. Su padre, desconcertado, se va. Taebon acepta a regañadientes llevarla a un restaurante. Mientras Euno disfruta de su comida, Taebon se burla de ella sin piedad antes de finalmente ofrecerse a comprarle un helado, un pequeño acto de bondad en medio de la tensión continua. Después de su comida, Taebon lleva a Euno a casa. Recordando el reloj roto de Taebon, Euno sugiere que se detengan en una relojería. El reparador les dice que reemplazar el cristal sería más caro que comprar un reloj nuevo. Mientras Euno examina el reloj de cerca, se sorprende al reconocerlo como el mismo que llevaba el joven que la salvó del accidente del autobús hace años. Esto desata una conversación, y la verdad finalmente sale a la luz. Taebon y Dong-hee habían estado montando sus motocicletas ese día. Dong-hee, distraído por una llamada telefónica, no vio el auto delante de él. Se desvió para evitarlo, perdiendo el control y chocando. Taebon también se estrelló, con su pierna atrapada debajo de su motocicleta. El autobús en el que viajaba Euno se desvió para evitarlos, chocando contra una obra en construcción cercana, hiriendo a muchos pasajeros. Taebon, a pesar de su lesión, usó toda su fuerza para sacar a la gente de los restos, incluida Euno. En su último intento de rescatar a un anciano, ambos quedaron atrapados cuando el autobús explotó. Taebon observó con horror,
incapaz de liberarse mientras Dong-hee perecía en las llamas. Recordar este evento traumático deja a Eun-woo y Tae-bon profundamente tristes. Al día siguiente, el señor Kang Myang continúa sus vueltas, alcanzando ahora un total de 48. Los estudiantes están impresionados y compadecidos, animándolo mientras se acerca la fecha límite para encontrar a X, o está cada vez más en conflicto, convencida de que X es Tae-bon o Dawi. Finalmente, llega el día de la asamblea de exposición de X. El subdirector lee los nombres de los 10 estudiantes con la mayor cantidad de puntos de demérito, con Eun-woo encabezando la lista con 62. Mientras los estudiantes reciben sus advertencias, la gran pantalla en el auditorio se ilumina repentinamente. Imágenes del director infringiendo las reglas de la escuela aparecen en la pantalla, culminando en un total de 85 puntos de demérito y un aviso de su despido. Los estudiantes estallan en vítores, pero el ambiente festivo se vuelve rápidamente sombrío a medida que se muestran imágenes de estudiantes espiándose y denunciándose entre sí. Justo entonces, X es visto en el segundo piso por seguridad y sale corriendo. La oficial So-hee y varios profesores lo persiguen. Eun-woo, conociendo un atajo, anticipa la ruta de escape de X. En un momento tenso, se encuentra cara a cara con la figura que huye. Después de una breve vacilación, le indica a X que se esconda debajo de una lona que cubre algunos muebles y luego desorienta a los profesores que lo persiguen. Al día siguiente, el señor Kang Myang retira el tablero de puntos de demérito, para deleite de los estudiantes. Valientemente rechaza la exigencia del director de publicar un resumen de la campaña, afirmando que prefiere escribir un informe de autocrítica que obligar a los estudiantes a seguir denunciándose entre sí. Mientras habla con Sarang, Eun-woo ve a X pasar corriendo e inmediatamente lo persigue. Todavía convencida de que es Dawi, sigue a la figura solo para descubrir a Dawi buscando a X. De repente, alguien la agarra por detrás y la esconde, justo cuando Dawi pasa caminando. Al darse la vuelta, Eun-woo se sorprende al ver a Tae-bon, quien se quita la capucha, revelando su identidad como X. Atónita, Eun-woo inicialmente se niega a creerlo, acusándolo de imitar infantilmente a X. Para probar su identidad, Tae-bon la lleva a su escondite, una sala de almacenamiento llena de contrabando escolar confiscado. Confrontada con la evidencia, Eun-woo se ve obligada a aceptar que Tae-bon es el misterioso X. Se siente traicionada y tonta, dándose cuenta de que Tae-bon ha estado jugando con ella todo el tiempo. Mientras ella soportaba el estrés y las consecuencias de las acciones de X, él trató todo como un juego nacido del aburrimiento. Justo entonces, el señor Kang Myang y la oficial So-hee tocan repetidamente la puerta de la sala de almacenamiento. So-hee, después de días de investigación, está convencida de que algo está oculto en el interior. El señor Kang Myang, aparentemente consciente del secreto, asegura repetidamente que no hay nada allí. Una vez que se van, Eun-woo y Tae-bon emergen de la sala de almacenamiento. Eun-woo ahora está completamente furiosa con Tae-bon. Al día siguiente, el señor Yeon-ko distribuye los libros de registro de los estudiantes, pidiéndoles que completen sus planes futuros, objetivos académicos y autoevaluaciones. Mirando su registro, Eun-woo siente una ola de desesperación. Su sueño de asistir a la Universidad de Hankook parece estar escapándose. Corre hacia el señor Kang Myang, suplicando ayuda. Su situación académica es grave, comparada con un paciente que es dado de alta del hospital un caso perdido. Siguiendo el consejo del señor Kang Myang, llama a su antiguo mentor, Yeon-jin, para que la oriente sobre cómo escribir una autoevaluación convincente. Sin embargo, se entera de que ahora tiene una novia, profundizando su desánimo. Tae-bon, al escuchar esto, no puede evitar sonreír con picardía. Para asegurarse de que Eun-woo guarde su secreto, Tae-bon la sigue, siguiéndola a la librería donde estudia e incluso ayudándola a distribuir folletos para un centro de preparación para exámenes donde trabaja a tiempo parcial. Al mismo tiempo, Dawi y su amigo Chan visitan el mismo centro para una consulta sobre sus solicitudes. El consultor, después de haber recibido un regalo de la madre de Chan, ofrece a Chan valiosos consejos, mientras que Dawi observa desde fuera, sintiéndose resentido. A pesar de tener las calificaciones más altas de la escuela, Dawi carece de los recursos financieros de sus compañeros, disminuyendo sus oportunidades. Anticipándose al exigente horario del último año, la Asociación de Padres y Maestros propone exámenes adicionales para mejorar las solicitudes de los estudiantes. Sin embargo, estas oportunidades no están disponibles para todos los estudiantes, sino que están dirigidas a unos pocos selectos, un acto flagrante de favoritismo que enfurece al señor Yeon-ko. Desafortunadamente, su voz solitaria de disenso es impotente contra la fuerza combinada de los otros profesores y el director. Al escuchar al señor Kang Myang aconsejando a Bitna sobre un próximo concurso de arte, Eun-woo se da cuenta de la injusticia inherente dentro del sistema escolar. Sumándose a la injusticia, Dawi descubre una oportunidad de concurso de matemáticas, pero la invitación se extiende a Tae-bon, no a él. Dawi confronta a Tae-bon, burlándose de él como un niño de papá. Tae-bon responde, sugiriendo sarcásticamente que Dawi vaya a estudiar para Chan, destacando la disparidad en sus situaciones. Cuando su padre le presenta exámenes de práctica para el concurso de matemáticas, Tae-bon se niega a participar, lo que lleva a otra discusión acalorada. Angustiado, Tae-bon mira una foto de Dong-hee, su mente reviviendo el accidente.
La verdad es que tanto él como Dong-hee tuvieron la culpa. Sin embargo, el poderoso padre de Taebon usó su influencia para manipular la narrativa, retratando a Dong-hee como un delincuente imprudente y borrando la participación de Taebon de cualquier informe o registro. Despertando en el hospital después del accidente, Taebon fue al servicio conmemorativo de Dong-hee, donde vio un sobre de dinero de su padre y presenció a la madre de Dong-hee y Da-wi llorando desconsoladamente. Abrumado por la culpa y el desamor, huyó. Al día siguiente, la madre de Dong-hee quería llevar su ataúd a la escuela para una despedida final antes de la cremación. Sin embargo, el padre de Taebon, el presidente, ordenó al director que lo prohibiera. Desesperado, Taebon se arrodilló ante su padre, rogándole que reconsiderara. El presidente permaneció impasible. El peso de estos recuerdos aplasta a Taebon. Al ver el cupón de descuento que Euno le dio antes, Taebon conduce a su vecindario y ordena pollo frito. Euno entrega el pedido, sintiendo que Taebon está usando la comida como una excusa para verla porque está molesto. Está impresionado por su diligencia y arduo trabajo. Euno explica que está viviendo por ambos. Dado que Dong-hee le salvó la vida, se siente obligada a vivir bien, honrando su memoria. Esta vez, Da-wi está decidido a participar en el concurso de matemáticas de la escuela, para gran preocupación de Hee-chan, ya que su madre está ansiosa porque finalmente supere a Da-wi. Mientras estudia, Da-wi y Hee-chan descubren que algunos estudiantes ya tienen las preguntas del examen e incluso las soluciones. Hee-chan revela la descorazonadora verdad. El concurso está amañado, con ganadores predeterminados. Desilusionado y decepcionado, Da-wi se va. Después de arremeter contra Taebon con acusaciones y desprecio, Da-wi va a la oficina de profesores para recoger su ensayo. Observa al profesor archivando documentos relacionados con el concurso de matemáticas. Después de contemplar su situación, toma una decisión audaz. Esa noche, entra a la fuerza en la oficina de profesores para robar el examen y la clave de respuestas. Casualmente, Euno y Taebon están en su escondite. Frustrada después de discutir con Taebon, Euno sale a caminar y se topa con Da-wi saliendo de la escuela. Después de una breve persecución, lo reconoce, para su asombro. Da-wi está igualmente sorprendido de verla. Rápidamente huye, y justo cuando Euno está a punto de perseguirlo, Taebon la detiene. Descubren los exámenes y la clave de respuestas caídos. A regañadientes, regresan a la oficina de profesores para volver a colocar los documentos. Justo cuando terminan, el señor Kang Myung y la oficial So-hee llegan para patrullar la escuela. El señor Kang Myung, al escuchar voces dentro de la oficina y sospechar de estudiantes, intencionalmente los cubre, distrayendo a So-hee con una invitación para ramen nocturno. Euno y Taebon se escabullen mientras los dos están distraídos. De vuelta en casa, Euno está inquieta, incapaz de dormir, preocupada por las acciones de Da-wi. Da-wi está igualmente preocupado, habiendo perdido su llavero durante su escape. Sin que él lo sepa, Taebon lo recogió mientras perseguía a Euno. Al día siguiente, mientras Da-wi busca sus llaves, Taebon se las lanza, llamándolo loco. Da-wi responde enojado, diciéndole a Taebon que se ocupe de sus propios asuntos y que lo denuncie si quiere. A pesar de su valentía, Da-wi está profundamente ansioso. Busca a Euno para una conversación privada. Cuando Sarang les pregunta, torpemente afirman que están discutiendo sobre exámenes. Justo entonces, llega la novia de Da-wi, complicando aún más la situación. Da-wi miente, diciendo que le pidió a Euno que lo ayudara con su tarea de arte. Más tarde, Da-wi se encuentra con Euno en un café. Taebon intercepta a Euno de antemano, advirtiéndole que no se involucre con los problemas de Da-wi. Euno lo ignora y va a la reunión. Ella le agradece a Da-wi por ser el único en firmar su petición cuando fue falsamente acusada de ser X. Le dice que esperará hasta que esté listo para confiar en ella. Da-wi está conmovido por su amabilidad. Cuando Euno revela que devolvió los exámenes robados, Da-wi expresa su sincero agradecimiento. Mientras hablan, Taebon observa desde afuera, llamando impacientemente primero a Da-wi y luego a Euno. Frustrado, espera a que se vayan. Los confronta, regañando a Da-wi y exigiendo que deje a Euno en paz. Da-wi, reconociendo el obvio afecto de Taebon por Euno, comprende la razón de su comportamiento protector. Sin querer que peleen, Euno se despide de Da-wi y lleva a Taebon a un lado. Cuando Taebon le dice que se mantenga alejada de su conflicto con Da-wi, Euno simplemente le recuerda que su amigo Dong-hee le salvó la vida. No quiere que sigan siendo enemigos. Se aleja, dejando a Taebon sin palabras, con sus palabras resonando en él. La novia de Da-wi, Nam-ho, proviene de un origen humilde, pero les ha hecho creer a él y a sus amigos que su familia es bastante rica. Un día, Da-wi la ve hablando con su padre y se da cuenta de que es taxista. Avergonzada, Nam-ho no lo reconoce y en su lugar le dice a Da-wi que se está reuniendo con un asesor. Da-wi, ajeno a la situación, pide acompañarla. Dentro del taxi, nota el logotipo de la empresa y reconoce que pertenece a la empresa del padre de Nam-ho. Su padre, al escuchar su conversación, comprende la mentira de su hija. El dolor en su rostro es evidente mientras escucha cómo ella finge que él es un ejecutivo de la empresa.
Mientras tanto, Chan, el perpetuo segundo mejor estudiante, se siente incómodo cuando Dawi anuncia que participará en el concurso de matemáticas de la escuela. Sabiendo que el concurso está más allá de las habilidades actuales de Dawi, Chan quiere desanimarlo, pero al ver la determinación de Dawi, se queda en silencio. Las evaluaciones anuales de los estudiantes son cruciales para las admisiones universitarias, agregando otra capa de presión a las vidas de los estudiantes. La madre de Euno asiste a una reunión de padres y maestros y se entera de otros padres sobre la importancia crítica de estas evaluaciones, junto con las actividades extracurriculares para las solicitudes universitarias. Está angustiada al darse cuenta de que no ha participado activamente en estos aspectos de la educación de Euno, a diferencia de los otros padres, más informados. Cuando le menciona a su esposo unirse al grupo de apoyo para padres, él señala las altas tarifas de membresía, un costo que su familia no puede pagar. Se siente impotente, con el corazón roto por no poder brindar el mismo nivel de apoyo a su hija que los otros padres. La importancia de estas evaluaciones también impacta a Kang Miang, el profesor, quien es citado por el director para reunirse con algunos padres influyentes. Estas madres, preocupadas de que las evaluaciones de sus hijos no se alineen con los consejos que han recibido de consultores privados, exigen ver las evaluaciones sin procesar almacenadas en la base de datos del Ministerio de Educación, una clara violación de las regulaciones. Kang Miang trata de razonar con ellas, prometiendo revisar cuidadosamente las autoevaluaciones y hacer los ajustes apropiados. Sin embargo, una madre insiste en que reescriba las evaluaciones textualmente según las recomendaciones del consultor, incluso si no reflejan con precisión las habilidades de su hijo, argumentando que estas evaluaciones adornadas beneficiarán sus solicitudes universitarias. Enfrentado a su presión implacable, Kang Miang se mantiene firme, declarando firmemente que defenderá las regulaciones del Ministerio de Educación y sus propios principios. Sale de la reunión, dejando al director y a los padres atónitos y enojados. Minutos después, Kang Miang es llamado a la oficina del director. Tanto el director como el subdirector lo presionan para que sea flexible con las evaluaciones, utilizando amenazas veladas e incluso sugiriendo el despido si desobedece. Taebon, al escuchar esta conversación desde afuera, toma el asunto en sus propias manos. Esa noche, se cuela en su escondite secreto y hackea el sistema escolar para acceder a los informes de evaluación. Al mismo tiempo, la oficial Soji, convencida de que finalmente ha encontrado el escondite del misterioso X que ha estado causando problemas en la escuela, encuentra una llave de una sala de almacenamiento. Emocionada, le pide a Kang Miang que se una a ella en una redada. Kang Miang, compartiendo su sospecha de que X se está escondiendo allí, irónicamente intenta disuadirla, preocupado de que X sea descubierto. Sus intentos fracasan y abren la sala de almacenamiento para no encontrar más que equipo viejo sin rastro de X. Soji está profundamente decepcionada, mientras que Kang Miang oculta su alivio. Se van, sin saber que Taebon está escondido en el suelo de abajo, habiendo movido su equipo allí antes. Resulta que Kang Miang había advertido sutilmente a sus estudiantes el día anterior que la escuela estaría buscando minuciosamente todas las áreas en desuso del campus para encontrar a X. Taebon, comprendiendo el mensaje velado de Kang Miang, reclutó la ayuda de Euno para mover su equipo del segundo piso de la sala de almacenamiento al área oculta debajo, evitando por poco ser descubierto. Al día siguiente, los padres adinerados confrontaron al director, exigiendo ver las evaluaciones de sus hijos. El director engreídamente les informó que si bien podía mostrarles las evaluaciones, solo Kang Miang podía editarlas. Justo entonces, el subdirector entró corriendo con noticias alarmantes. Las evaluaciones habían sido impresas y publicadas por toda la escuela. El director salió corriendo para encontrar la escuela en caos, con los estudiantes apiñados, leyendo con entusiasmo las evaluaciones de Kang Miang. Las evaluaciones eran sorprendentemente precisas, destacando las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Kang Miang había reformulado hábilmente los defectos percibidos como características únicas con el potencial de convertirse en valiosos activos si se cultivaban adecuadamente. Furioso, el director exigió que se encontrara al culpable. El subdirector, sin embargo, reveló que la única cuenta que había accedido a los datos de evaluación la noche anterior era la del propio director. Al día siguiente, Kang Miang entró en su aula para recibir un estruendoso aplauso y expresiones de admiración de sus estudiantes. Su celebración fue de corta duración. Momentos después, todos recibieron un mensaje de vídeo en sus teléfonos. El vídeo mostraba al director diciéndole a Taebon que fue preseleccionado para ganar el concurso de matemáticas y que simplemente necesitaba memorizar las preguntas y respuestas. La noticia se extendió como la pólvora, y Taebon fue recibido con desprecio y ridículo por sus compañeros de clase. Euno supo de inmediato que Taebon estaba detrás de la filtración. Lo confrontó, exigiendo una explicación. Taebon admitió sus acciones, explicando cómo había grabado en secreto al director. Confesó que su motivación inicial provenía de su disgusto por los aduladores que rodeaban a su padre, junto con la injusticia que enfrentaba su amigo, Yonko. Afirmó que sus acciones habían beneficiado involuntariamente a algunas personas. Euno entendió a quién se refería, pero no presionó más. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una reunión de crisis en la sala de profesores. Kang Miang sugirió que el director se disculpara con los estudiantes por su flagrante favoritismo, pero el director se negó obstinadamente.
El subdirector entonces anunció la llegada del presidente de la Junta y un equipo de inspectores del Ministerio de Educación. Los inspectores advirtieron que habían recibido numerosas quejas sobre la escuela y que realizarían una investigación exhaustiva para garantizar la equidad y la justicia para los estudiantes. Tras la partida de los inspectores, el padre de Tae-bon se reunió con la dirección de la escuela. Decidió disciplinar públicamente a Tae-bon para apaciguar al cuerpo estudiantil. Tae-bon, sin embargo, argumentó que no debería ser la única persona castigada y que un adulto también debería asumir la responsabilidad. Se publicó un aviso disciplinario, anunciando el castigo de Tae-bon, para sorpresa y emoción de los estudiantes. Era la primera vez que enfrentaba consecuencias tan públicas y severas. No convencida por la explicación de Tae-bon sobre la filtración del vídeo, Eun-oh lo buscó en su escondite. Finalmente confesó sus verdaderas motivaciones, impulsadas por su resentimiento hacia las personas que adulaban a su padre y el trato injusto que Yong-ko había soportado. El concurso de matemáticas fue reorganizado con mayor transparencia y equidad. Como era de esperar, Da-wi ganó, un resultado que Tae-bon había anticipado. A pesar de su preocupación subyacente el uno por el otro, Tae-bon y Da-wi continuaron chocando cada vez que se encontraban, dejando a Eun-oh para mediar en sus discusiones. Después de observar sus interacciones, le señaló a Tae-bon que ambos todavía se preocupaban profundamente el uno por el otro, pero estaban demasiado heridos para admitirlo. Chan, descontento con la victoria de Da-wi, propuso un trato. Da-wi debería cederle el primer puesto en los exámenes finales, y a cambio, Chan usaría la influencia de su madre para asegurar una posición de voluntariado médico para Da-wi. Disgustado por el precio del voluntariado, Da-wi se negó. Las palabras de Tae-bon habían dejado a Da-wi con mucho en qué pensar. Le dijo a Chan que necesitaba más tiempo para considerar la oferta. Mientras tanto, los rumores se extendieron por la clase de que X era un estudiante de 11º grado, ya que solo sus evaluaciones se habían filtrado. El furioso director reprendió a Kang Myang, amenazándolo con medidas disciplinarias y un recorte de sueldo si no se encontraba a X. Kang Myang se mostró indiferente al recorte de sueldo, insistiendo en que el director debería disculparse con Eun-oh. Sarang, la amiga de Eun-oh, especuló sobre la identidad de X, pero Eun-oh evadió sus preguntas. Sarang vio a Eun-oh y Tae-bon alejarse juntos, sintiendo una punzada de celos. Da-wi, también sospechando de la participación de Eun-oh en los eventos recientes, encontró una excusa para hablar con ella. Fingió curiosidad sobre la identidad de X, afirmando que estaba en deuda con X por exponer el amañado concurso de matemáticas. Pasaron tiempo juntos, disfrutando del paisaje y la música, una escena presenciada tanto por Tae-bon como por la novia de Da-wi. Tae-bon, ardiendo de celos, interrumpió su momento idílico. Tras la anterior afirmación de Tae-bon de que un adulto debería rendir cuentas, su padre y el subdirector presionaron al director para que renunciara. La noticia fue recibida con júbilo por los estudiantes y el personal, particularmente por el subdirector, que estaba listo para asumir la oficina del director. Nam-ho, al no haber logrado conseguir una cita para cenar con Da-wi, se fue de compras con Bitna para complacer sus fantasías de chica rica. Sin embargo, necesitaban tarjetas de membresía para entrar en la exclusiva tienda. Mientras que a Bitna se le concedió el acceso a pesar de no tener su tarjeta, gracias a que su nombre figuraba en la lista, Nam-ho balbuceó excusas, afirmando que no quería molestar a su madre usando su nombre. Humillada, regresó a casa para encontrar a su padre trayendo artículos de segunda mano, lo que desencadenó un arrebato. Lo reprendió por avergonzarla frente a sus amigos al venir a su escuela. Su padre, con el corazón roto, solo pudo soportar en silencio su ira. Al día siguiente, Bitna, habiendo perdido su bolígrafo, acusó a Borra de robárselo y la atacó físicamente. La escena se desarrolló ante los inspectores, el presidente y los profesores. Ambas chicas fueron citadas en la oficina de Kang Myang. Bitna afirmó que Borra atacó primero, mientras que Borra insistió en que se estaba defendiendo. Kang Myang se dirigió a la señora Hang, la profesora que presenció el altercado. La señora Hang afirmó que no había visto quién inició la pelea, pero insinuó que Borra era la agresora basándose en las circunstancias. Borra miró a la señora Hang con desprecio y se fue. La señora Hang, incómoda bajo la mirada de Borra, se encontró con ella nuevamente más tarde. Borra declaró que ya no pediría la ayuda de la señora Hang, por lo que no había necesidad de que ella la evitara. Ya no confiaba en la mujer que una vez fue su profesora. A pesar del aliento de Kang Myang, Borra se negó a revelar la verdad, afirmando que aceptaría la culpa ya que la madre de Bitna estaba involucrando a un abogado. Kang Myang, cansado del flujo constante de problemas en su clase, mencionó inadvertidamente a los estudiantes reunidos en la sala de profesores, el mismo día que había tratado de evitar que la oficial Soo-ji la registrara. La oficial Soo-ji entonces recordó que Eun-oh había sido vista persiguiendo a X el día del incidente anterior. Siguiendo la pista, todos persiguieron a la figura que huía sin pensar dos veces en Eun-oh. La oficial Soo-ji, aunque sospechaba de Eun-oh, carecía de evidencia concreta. Al día siguiente, su superior la citó, enfatizando su estrecha relación con el presidente e instando a una pronta resolución del caso. Advirtió que si el presidente ordenaba una investigación oficial, X enfrentaría serias consecuencias legales, no solo acciones disciplinarias escolares.
La oficial Soo-hee se reunió entonces con el señor Yeon-ko para discutir la posible participación de Eun-woo. Posteriormente, Eun-woo fue llamada para ser interrogada. Soo-hee la presionó para que revelara a quién la había acompañado a la sala de profesores. Después de un momento de vacilación, Eun-woo afirmó firmemente que no podía revelar esa información. Tae-bon esperó ansiosamente afuera. Cuando Eun-woo le contó el interrogatorio, él la regañó enojado por no haberlo implicado a él o a Da-wi, señalando que corría el riesgo de ser expulsada. Eun-woo confesó que no quería que ninguno de los dos se metiera en problemas. Tae-bon salió furioso, jurando encargarse de la situación. A la mañana siguiente, Tae-bon fue directamente al señor Yeon-ko, confesando que él era el que había acompañado a Eun-woo. Afirmó haber visto a X y haberlo perseguido, pero lo perdió en la oscuridad. Kang Myang, furioso por la difícil situación de Eun-woo, confrontó a Soo-hee por traicionar su confianza al involucrar al señor Yeon-ko. Soo-hee argumentó que no podía proteger a sus estudiantes para siempre y que necesitaba guiarlos para que asumieran la responsabilidad de sus acciones. Tanto Eun-woo como Tae-bon recibieron severos castigos por entrar en la sala de profesores, incluyendo tareas de limpieza e importantes deducciones de puntos. Eun-woo se desesperó cuando sus calificaciones se desplomaron y su sueño de asistir a la Universidad de Hankook se desvaneció. Incapaz de soportar ser testigo de su angustia, Tae-bon confrontó a Da-wi, instándolo a confesar y limpiar el nombre de Eun-woo. Da-wi se mantuvo desafiante, afirmando que Tae-bon podía denunciarlo si quería. De vuelta en casa, Da-wi descubrió que su madre había usado sus ahorros sin decírselo, lo que se sumó a su creciente frustración y agotamiento. Al día siguiente, cuando resolvió confesarle a Kang Myang, el profesor le informó que estaba solicitando una beca para la Universidad Nacional de Seúl para él. Da-wi, enfrentado a esta oportunidad, no pudo obligarse a confesar. Mientras tanto, el padre de Tae-bon lo abusó física y verbalmente, declarando que protegería a su hijo sin importar sus acciones. Tae-bon, sintiéndose atrapado, buscó consuelo en su antiguo lugar de reunión, recordando su amistad perdida. Da-wi, también extrañando a Dong-hee, llegó, y su encuentro rápidamente se volvió confrontacional. Un casi accidente llevó a un acalorado intercambio, con Tae-bon acusando a Da-wi de poner en peligro su propio futuro. Da-wi permaneció impenitente, diciéndole a Tae-bon que se preocupara por sí mismo. Atormentado por las palabras de Tae-bon sobre Dong-hee, Da-wi le confesó al señor Yeon-ko que él era el que se había colado en la sala de profesores para robar el examen de matemáticas. Inmediatamente se convocó una audiencia. Da-wi aceptó la responsabilidad, rogándoles a los profesores que levantaran las acciones disciplinarias contra Eun-woo y Tae-bon, quienes insistió en que eran inocentes y que habían mentido para protegerlo. A pesar de su preocupación, Tae-bon permaneció en silencio, fingiendo indiferencia. Eun-woo esperó ansiosamente hasta que Da-wi hubo terminado antes de irse, aliviada. La noticia de la acción disciplinaria de Da-wi conmocionó al cuerpo estudiantil. Nadie esperaba tal mancha en su expediente aparentemente perfecto. Eun-woo sintió una sensación de alivio de que la situación de Da-wi se hubiera resuelto, y encontró una nueva alegría en un fan que comentaba su cómic en línea. El fan, sin que ella lo supiera, era Tae-bon, a quien le costaba articular su admiración más allá de unas pocas frases atrofiadas. Buscó el consejo de sus amigos sobre cómo escribir un comentario más sincero, con poco éxito. La madre de Bitna intensificó la pelea con Borra, trayendo un equipo de abogados a la escuela exigiendo justicia. Kang Myang se enfrentó a otro dolor de cabeza. A pesar de sus esfuerzos, Borra permaneció en silencio. Yong-gun, la chica dura, le advirtió a Borra que eligiera cuidadosamente sus palabras durante la investigación. Finalmente, Borra confesó haber golpeado a Bitna, creyendo que había tomado su bolígrafo, lo que resultó en una suspensión de una semana. Los sentimientos de Tae-bon por Eun-woo se profundizaron más allá de la amistad. Se puso cada vez más celoso de la cercanía de ella con Da-wi, prohibiéndole pasar tiempo con él. Irónicamente, sus intentos de reprimir sus sentimientos solo los amplificaron, llenando su mente con imágenes de ella. Kang Myang, desarrollando un flechazo por la oficial Soo-hee, encontró que sus intentos de acercarse se vieron frustrados por el profesor de gimnasia, quien también la tenía en la mira. Con la esperanza de impresionar a Soo-hee, Kang Myang invitó a sus estudiantes, y a ella, a una comida. De camino a casa, Eun-woo y sus amigos vieron a su padre plantando árboles en la acera, siendo regañado por su supervisor. Eun-woo intervino, solo para ser reprendida a ella misma. La oportuna llegada de Tae-bon y su mirada intimidante asustaron al supervisor. El padre de Eun-woo confesó que no podía pagar tutorías adicionales, pero quería asegurarse de que su camino a la escuela fuera agradable. Conmovida por su gesto, Eun-woo sintió una oleada de afecto por su padre. Los intentos de Kang Myang de conectar con Soo-hee fueron nuevamente interrumpidos, esta vez por Tae-bon. Tanto el profesor como el estudiante se compadecieron por sus afectos no correspondidos. El señor Yeon-ko, al escuchar sus problemas, señaló lo obvio: estaban enamorados. Esa noche, la madre de Eun-woo le pidió que entregara un pedido de pollo a altas horas de la noche a la casa de Tae-bon. Molesta por sus payasadas, completó a regañadientes la entrega. Al regresar a casa, su madre solicitó otra entrega a la misma dirección. Apenas conteniendo su frustración, Eun-woo entregó el segundo pedido.
Taebon, implacable, hizo otro pedido más, obligando a Eun-Oh a regresar por tercera vez. Ella le metió un puñado de cupones de descuento y salió furiosa. En el 200 aniversario de Dawi Nam-ho, Nam-ho esperó en vano en un café. Al regresar a casa, encontró a Dawi esperándola en la puerta de su casa, la casa deteriorada que le había ocultado. Le entregó flores y un regalo, confesando sus sentimientos pero cuestionando sus constantes mentiras. Con el corazón roto, se fue. Al día siguiente, se evitaron, su relación aparentemente terminada. Eun-Oh, centrada en su webcómic a pesar de su pequeña audiencia, charlaba con Taebon en línea cuando un aguacero repentino los obligó a refugiarse bajo un árbol. Preocupado de que Eun-Oh pudiera mojarse, Taebon la protege con su bolso. Eun-Oh le sonríe brillantemente, completamente ajena. Su sonrisa envía al corazón de Taebon, que ya está acelerado, a toda marcha. Incapaz de controlarse, suelta una confesión. Se inclina, a punto de besarla. Justo cuando sus rostros están cerca, Eun-Oh se echa hacia atrás, nerviosa. Ella le dice que no haga bromas. Cuando Taebon insiste en que habla en serio, ella se siente abrumada y huye. Taebon busca consejo romántico de un amigo, fingiendo que es para otra persona. Su amigo, al escuchar la historia, comenta lo patético que es este amigo por buscar consejo de Taebon, quien tiene cero experiencia en citas. A la mañana siguiente, tanto Eun-Oh como Taebon salen temprano para la escuela, esperando evitarse después del incómodo casi beso bajo la lluvia. Taebon sale del aula justo cuando llega Eun-Oh, y entonces Eun-Oh duda en entrar, pensando que Taebon está adentro. Taebon, también asumiendo que Eun-Oh está en el aula, deambula por el patio de la escuela. Se topan de nuevo, ambos nerviosos. En ese momento, Eun-Oh encuentra el diario de Borra y lo devuelve, sin saber los problemas que causará este acto aparentemente inocente. Taebon se encapricha cada vez más con Eun-Oh, pero ella permanece ajena a sus sentimientos, frustrándolo inmensamente. Aunque Eun-Oh intenta actuar con normalidad, también está preocupada por la confesión de Taebon, incapaz de sacudírsela de encima. Se confía en Sarang, quien, malinterpretando la situación, piensa que Taebon está acosando a Eun-Oh y se ofrece a intervenir. Eun-Oh le asegura que no es necesario. A la mañana siguiente, Taebon está esperando a Eun-Oh en la escuela. Le dice que no se preocupe, afirmando que no hará nada para que se sienta incómoda. Declara que está cansado de la incomodidad y que la perseguirá sin importar sus sentimientos. Mientras tanto, los rumores se extienden por la escuela sobre Chan y Borra saliendo el año pasado. Algunos incluso afirman haber visto a Borra en un hospital, lo que lleva a la especulación y los chismes generalizados. Chan y Borra enfrentan el escrutinio constante de sus compañeros de clase. Chan públicamente se distancia de Borra, declarando que su novia no sería tan patética. La situación entre Eun-Oh y Taebon permanece sin resolverse. Eun-Oh continúa evitándolo, mientras que él persiste en su implacable persecución, aprovechando cada oportunidad para estar cerca de ella. Chan, lidiando con los rumores y la presión de su madre para ser el mejor estudiante, se vuelve cada vez más volátil e inestable emocionalmente. Nam-ho está molesta porque las dificultades financieras de su familia han sido reveladas a Dawi. Incapaz de aceptar su ruptura, lo confronta, acusándolo de investigarla a sus espaldas. Dawi mantiene que simplemente no quiere que le mientan, especialmente dadas las propias dificultades de su familia. En realidad, descubrió sus mentiras accidentalmente y le dio varias oportunidades para decir la verdad, a las que ella se negó. El director, obligado a una renuncia temporal, está lleno de resentimiento y jura descubrir la identidad de Chan, buscando evitar más complicaciones. Confronta a Borra. Ella le asegura que no le ha contado a nadie sobre su relación, pero entonces recuerda que Eun-Oh encontró su diario. Sospecha que Eun-Oh podría ser la fuente de los rumores. Así que, Chan confronta a Eun-Oh, amenazándola para que guarde silencio. A pesar de que Eun-Oh insiste en que no ha leído el diario y no sabe de qué está hablando, Chan se niega a creerle y le impide salir. Durante la pelea que siguió, Eun-Oh accidentalmente hace que Chan se caiga y se lesione la cara. Encolerizado, la empuja al suelo. Borra es testigo de esto, pero huye sin ayudar. En ese momento, Taebon llega, ve a Chan dominando a Eun-Oh y entra en cólera. Eun-Oh, aterrorizada, se lanza sobre Taebon, sujetándolo justo cuando está a punto de atacar a Chan. Al día siguiente, la madre de Chan irrumpe en la escuela, exigiendo una disculpa de Eun-Oh y su familia. Una acalorada discusión estalla entre los padres en la sala de profesores. Mientras tanto, en el aula, Eun-Oh les dice a todos que Chan la golpeó primero. Chan, sin embargo, tergiversa la historia, afirmando que él fue la víctima. Eun-Oh declara que esperará su disculpa. Los susurros y las miradas de sus compañeros de clase enfurecen a Chan, y se lanza sobre Eun-Oh nuevamente. Taebon interviene, advirtiéndole que se mantenga alejado de ella. Cada vez más inestable y temeroso de que su pasado sea expuesto, Chan confronta a Borra, exigiendo su diario. Ella se niega, y se produce una feroz discusión. Recuerdos de su relación volátil, marcada por el repetido abuso físico de Chan, inundan su mente. Levanta la mano para golpearla de nuevo, pero Taebon aparece justo a tiempo para detenerlo.
Esto empuja a Chan aún más al límite. Al día siguiente, el señor Yonko se reúne con Borra, instándola a que le cuente lo que pasó, ya que ella fue la única testigo. Sin embargo, ella se mantiene firme, afirmando que no vio nada. Al salir de la oficina del profesor, se encuentra con Euno y se apega a su historia. Euno le dice que solo necesita decir lo que vio. Borra le recuerda a Euno que confrontar a Chan no es fácil. Más tarde, cuando Dawi se le acerca, Borra reitera que no tiene nada que decir y que está haciendo exactamente lo que Dawi le dijo que hiciera antes: guardar silencio, especialmente porque no es rival para Chan. Agotado y abrumado por los informes de incidentes estudiantiles, el señor Kang Miang lamenta la situación actual, expresando su renuencia a tratar a sus estudiantes como criminales. El profesor de gimnasia entra, con la intención de invitar a Soo-ji a cenar. Los dos profesores intercambian miradas hostiles. Mientras Soo-ji escucha al profesor de gimnasia describir las cargas de ser un profesor de aula, aconsejar a los estudiantes, enseñar, escribir informes y lidiar con padres adinerados y exigentes, mira al señor Kang Miang con una nueva simpatía. Después de repetidas discusiones con Dawi, Nam-ho finalmente cede. Se disculpa por mentir sobre sus antecedentes, admitiendo que estaba avergonzada de la pobreza de su familia y del trabajo de su padre como taxista. Dawi dice que entiende, pero confiesa que, si bien le gustaba mucho, ahora se da cuenta de que su atracción se debió en parte a su riqueza percibida. Herida y humillada, Nam-ho se va. Al día siguiente, cuando Chan le indica a Dawi que lo siga, Taebon discretamente va detrás para escuchar a escondidas. Chan exige que Dawi se encargue de Euno de la misma manera que se encargó de Borra el año anterior. Dawi se niega a involucrarse, pero Chan no lo deja escapar tan fácilmente. Le recuerda a Dawi su secreto compartido del año pasado, amenazando con exponerlo si Dawi no coopera. Chan afirma que si su secreto se revela, su familia lo enviará al extranjero para comenzar de nuevo, mientras que Dawi se quedará atrás para soportar las consecuencias. Este incidente proyectó una oscura sombra sobre el futuro de Dawi. Taebon lo confrontó, exponiendo las posibles consecuencias de los tratos turbios en los que Dawi estaba involucrado. Dawi obstinadamente insistió en que Taebon debía mantenerse alejado de sus asuntos. Pero Taebon estaba resuelto, declarando que no dejaría que Dawi y Chan se salieran con la suya con su plan. Mientras tanto, Kang Miang intentó mediar entre Chan y Euno. Argumentó que una simple disculpa podría resolver su disputa y que no había necesidad de involucrar a abogados. Pero Chan permaneció impasible, insistiendo en dejar que el equipo legal de su familia se encargara de la situación con Euno. Después de terminar una sesión de tutoría con Chan, Dawi estaba a punto de irse cuando Chan sacó a relucir el tema de lidiar con Euno. Esto desencadenó un flashback para Dawi. Chan le había pagado para que le diera dinero a Borra. Después de que Borra resultara gravemente herida y terminara en el hospital, casualmente se encontraron con Taebon allí. Dawi quedó tambaleándose por el incidente. Chan entonces le ofreció a Dawi un curso de preparación para el examen de ingreso a la Universidad de Seúl, pero con una condición: Dawi tenía que silenciar a Eun, al igual que lo había hecho con Borra. Sumándose a la presión, la madre de Chan y su abogado se presentaron en la casa de Euno. Bajo el disfraz de la reconciliación, exigieron una disculpa de Euno y su familia. Justo entonces, Euno llegó a casa de la escuela. Valientemente se enfrentó a la madre de Chan, negándose a ser intimidada por su riqueza e influencia. Con confianza declaró que tenía pruebas del ataque de Chan. Esa noche, Dawi buscó a Euno. Quería advertirle sobre Chan, pero también luchaba con cómo contarle todo. Euno le confió a Dawi que Borra había presenciado el ataque de Chan, pero se había negado a hablar. Incapaz de comunicarse con Euno por teléfono, Taebon corrió a su casa. Al ver llegar a Taebon, Dawi se escabulló. Euno, abrumada por la preocupación, se sinceró con Taebon. Consideró retirar el caso contra Chan, temiendo las dificultades que traería a su familia. Sus padres estaban decididos a luchar, incluso si eso significaba vender su casa para pagar la representación legal. Al ver a su querida amiga angustiada, Taebon trató de levantarle el ánimo, animándola a mantenerse fuerte. Al día siguiente, Euno se acercó a Borra, preguntándole si reconsideraría testificar. Borra se mantuvo firme en que Euno no podía ganar contra Chan y le aconsejó que retrocediera. La resolución de Euno solo se fortaleció. Insistió en que limpiaría su nombre y le suplicó a Borra que la apoyara y testificara. Borra permaneció en silencio y se alejó. Kang Miang también trató de persuadir a Borra, pero ella se negó a cambiar de opinión. Con el apoyo inquebrantable de Taebon, Euno ideó un plan para reunir apoyo de sus compañeros. Escribió una carta pública a Chan, titulándola para el desvergonzado mentiroso. Audazmente firmó su nombre, afirmando que, aunque no provenía de una familia adinerada, era muy superior al patético mentiroso Chan. Todos entendieron a quién se refería. Chan, hirviendo de ira, no pudo detenerla. En ese momento, apareció una nota de amor, dirigida a Euno. El admirador confesó haber estado enamorado de ella durante mucho tiempo. Euno se llenó de alegría. Taebon, consumido por los celos, analizó la letra para identificar a su rival. Pronto vio al admirador hablando con Euno y comprándole una bebida.
Encolerizado, Taebon los interrumpió, diciéndole al admirador que se alejara porque Euno tenía un novio, él mismo. Luego declaró su intención de frustrar a cualquiera de los admiradores de Euno. Se consumió de celos al ver a los chicos congregarse alrededor de Euno. Mientras tanto, Sohee tropezó con algo extraño que involucraba a Bo-ra y a la señora Han. Inmediatamente llevó a Kang Miang a confrontar a la profesora, instándola a decir la verdad y limpiar el nombre de Bo-ra. La señora Han, sin embargo, fingió ignorancia. Sohee entonces reveló lo que había escuchado. La escuela había borrado todos los registros disciplinarios de los estudiantes de los últimos 2 años. Decididos, Sohee y Kang Miang trabajaron incansablemente para recuperar los archivos eliminados. Finalmente desenterraron un informe escrito por la señora Han sobre el incidente entre Bo-ra y Hye-chan. El informe detallaba todo el evento, incluyendo el hecho de que Bo-ra había sido víctima de violencia. Sin embargo, la conclusión de la señora Han contradecía el relato de Bo-ra, pintándola como la agresora. Kang Miang imprimió el informe y confrontó a la señora Han, pero ella obstinadamente mantuvo que había investigado a fondo y elegido creer la versión de los hechos de Hye-chan. Queriendo apoyar a su amiga, Euno esperó a Bo-ra en su trabajo a tiempo parcial. Conmovida por el gesto de Euno, Bo-ra aún permaneció retraída. Euno confesó que le dolía ver a Bo-ra sufriendo sola. Creía que si enfrentaban el problema juntas, podrían superarlo. Pero Bo-ra obstinadamente se alejó bajo la lluvia, rechazando el paraguas que Euno le ofreció. Preocupado por Euno, Taebon la siguió al lugar de trabajo de Bo-ra y con frialdad le ofreció el paraguas a Bo-ra. Mientras se alejaba, perdida en sus pensamientos y cansada por la prueba en curso, vio a Da-wi y se agitó aún más. Abrumada, Bo-ra se derrumbó. Mientras la llevaba al hospital, Da-wi se enteró de que Bo-ra había estado tomando antidepresivos durante el último año. El médico aconsejó no reanudar la medicación durante 2 días, debido a su estado debilitado. Al día siguiente, Euno se alegró al ver la firma de Bo-ra en la petición en apoyo a ella. Corrió a agradecer a Bo-ra, quien tímidamente afirmó que solo estaba siguiendo a la multitud. Euno, sin embargo, expresó su inmensa felicidad por el apoyo de Bo-ra. En marcado contraste con el creciente ánimo de Euno, Hye-chan estaba fuera de control. Confrontó a Da-wi, reprendiéndolo por no lidiar con Euno. Da-wi admitió tener miedo de Hye-chan, especialmente después de enterarse de los problemas de salud mental de Bo-ra y la completa falta de remordimiento de Hye-chan. Incluso descartó con frialdad cualquier conexión con la condición de Bo-ra. Hye-chan entonces se enteró por su madre de que el presidente, preocupado por la influencia negativa de Euno en Taebon, estaba considerando expulsarla. Luego vio al director salir de su oficina en un estado de excitación. Escabulléndose en la oficina, Hye-chan se sorprendió al descubrir la investigación del director sobre X, sospechando de Euno o Taebon. Citó a Da-wi, bombardeándolo con preguntas, dejándolo nervioso. Después de analizar los eventos, Hye-chan concluyó que Euno era probablemente X y ordenó a Da-wi que la capturara. Hye-chan entonces confrontó a Euno en clase, preguntándole de dónde sacó la inspiración para su betón sobre X. Su mente corrió, juntando la cercanía de Euno con Taebon. Acorraló a Taebon, interrogándolo sobre X. Taebon le dijo sin rodeos a Hye-chan que dejara de andarse con rodeos y simplemente lo acusara directamente si pensaba que era X. En el escondite de X, Euno se preocupó por el repentino interés de Hye-chan en el paradero de X. Llegó el día de la audiencia disciplinaria. Cuando el subdirector concluyó sus comentarios y se preparó para anunciar el castigo de Euno, Taebon y Bo-ra entraron en el auditorio. Bo-ra presentó un vídeo como evidencia, mostrando a Hye-chan gritándole y empujando a Euno. Todo el comité disciplinario quedó atónito en silencio. Kang Miang aprovechó la oportunidad y exigió una audiencia para el incidente reciente que involucraba a Bo-ra y Bitna. De vuelta en su escondite, Taebon le explicó a Euno cómo había revelado el secreto de su familia para alentar a Bo-ra a hacer lo correcto, lo que la llevó a presentar el vídeo que exoneró a Euno. Empoderada por el apoyo de Euno y Taebon, Bo-ra presentó una queja formal sobre el acoso que había sufrido y cómo había sido falsamente acusada de ser la perpetradora. Hye-chan confrontó a Bo-ra, con la intención de intimidarla como lo había hecho en el pasado. Esta vez, sin embargo, Bo-ra se mantuvo firme, declarando que ya no le tenía miedo. Encolerizado, Hye-chan se abalanzó sobre ella, pero Da-wi intervino, derribándolo. Devolvió la tarjeta del curso de preparación que Hye-chan le había dado y se disculpó con Bo-ra, reconociendo que hacía mucho tiempo que debía hacerlo. Comprendiendo la complicada dinámica entre Da-wi y Hye-chan, Bo-ra lo animó, asegurándole que nunca era demasiado tarde para cambiar. Declaró su resolución de ser fuerte y enfrentar sus problemas de frente. La queja de Bo-ra contra Bitna la enfureció. Recurriendo a sus tácticas habituales de intimidación, envalentonada por la influencia de su familia, Bitna reprendió a Bo-ra e intentó golpearla. Esta vez, Bo-ra bloqueó su mano, la empujó y juró no ser más una víctima. También advirtió a los 2 chicos que generalmente seguían a Bitna y Hye-chan que dejaran de difundir rumores falsos. Bo-ra admitió públicamente haber salido con Hye-chan, lo que implicaba que podía difundir fácilmente rumores dañinos sobre ellos en represalia. Después de revisar toda la información recopilada, Hye-chan informó a Da-wi que había enviado un mensaje a X para reunirse en el auditorio.
Advirtió que si X no aparecía, Euno enfrentaría las consecuencias. Creyendo que X era Taebon, Chan planeó atraparlo con las manos en la masa. Sin embargo, Dawi envió en secreto un mensaje a Taebon, cambiando el lugar de encuentro al frente de la sala de música. Mientras Taebon esperaba al mensajero misterioso, Dawi se reunió con Chan en el auditorio. Chan se preparó para grabar un vídeo exponiendo a Taebon como X, pero cuando la figura encapuchada llegó y se quitó la capucha, era Dawi, no Taebon. Dawi le dio la vuelta a la tortilla a Chan, amenazando con exponer cómo Chan lo había coaccionado para hacerse pasar por X. Saliendo del auditorio, Dawi fue a la sala de música, donde encontró a Taebon esperando. Reveló que Chan sospechaba que Taebon era X, pero carecía de pruebas, de ahí la reunión organizada. Dawi explicó que no quería estar en deuda con Taebon, lo que motivó sus acciones. Taebon se dio cuenta entonces de que Dawi conocía su secreto. Dawi había visto previamente a Taebon, Borra y Euno saliendo del sótano del almacén. Luego había seguido a Taebon desde la sala de música hasta el escondite de X. Dawi acusó a Taebon de actuar por culpa por Dong-hee y el trato injusto que su padre le había mostrado. Culpó el egoísmo de Taebon por la difícil situación actual de Euno. Los que alguna vez fueron amigos cercanos ahora eran adversarios, incapaces de encontrar un terreno común. Dawi instó a Taebon a confesar ser X para limpiar el nombre de Euno, ya que ahora se sospechaba que era cómplice de X. Al día siguiente, mientras Taebon hablaba con Euno, fue testigo de cómo Chan amenazaba a Dawi. Chan no creía que Dawi fuera X y sabía que estaba protegiendo al verdadero X. Finalmente, llegando a su punto de ruptura, Dawi dejó de tolerar el abuso de Chan. Amenazó con revelar los secretos de Chan a su padre si Chan exponía los suyos. En medio de esta agitación interna, Taebon se distrajo aún más por la descarada persecución de Euno por parte de su rival. Viendo al rival darle regalos a Euno e invitarla al cine, Taebon ardió de celos pero no pudo hacer nada, ya que Euno parecía genuinamente feliz. Incapaz de soportarlo más, presionó a Euno para que respondiera a su confesión anterior. Evitando la pregunta, finalmente soltó: «Te lo diré cuando lo resuelva», y salió corriendo. Con la evidencia de vídeo de Borra, el comité disciplinario eximió oficialmente el nombre de Euno y publicó el aviso revisado. El incidente entre Bitna y Borra también fue reevaluado, y el castigo de Borra fue rescindido. A pesar de esto, Chan obstinadamente se negó a disculparse con Euno o Borra, incluso amenazando con llevar el asunto a los tribunales civiles. Las tres chicas lo miraron con lástima, reconociendo su necia obstinación al aferrarse a su negación. De vuelta en casa, Chan enfrentó las constantes quejas de su madre sobre él siendo el segundo después de Dawi. Agotado por su presión, respondió bruscamente, expresando su fatiga por ser constantemente empujado a cumplir con sus expectativas. Mientras tanto, Euno se preocupaba por su sueño de convertirse en artista de betón, reconociendo la feroz competencia en el campo. Taebon, aún inseguro de sus propias aspiraciones, escuchó pacientemente mientras Euno compartía sus esperanzas y ansiedades. Namjo continuó su búsqueda de la multitud adinerada, buscando validación y estatus. Sin embargo, Bitna y sus amigas constantemente encontraban maneras de humillarla, exponiendo sus mentiras sobre su familia. Cuando se les preguntó sobre su relación, Dawi anunció públicamente su ruptura, enfureciendo a Namjo, quien se sintió deliberadamente humillada. Taebon, usando la excusa de querer aprender a freír pollo como su padre, visitó la casa de Euno y luego se autoinvitó a acompañarla en su ruta de entrega. Euno se sorprendió por su popularidad entre las jóvenes que encontraron. La sonrisa radiante de Taebon ante sus cumplidos molestó a Euno, quien, a pesar de sus obvios celos, se negó a admitirlo cuando Taebon la provocó. En su camino de regreso, la motocicleta de Taebon se averió, necesitando varios días de reparación. En el taller de reparación, Taebon impresionó a Euno con su extenso conocimiento de motocicletas. Más tarde, sentados en su lugar habitual, Euno confesó su miedo a los autobuses después del accidente. Taebon la animó a pensar positivamente, recordándole la perspectiva optimista de Dong-hee. Cuando Euno le preguntó sobre sus sueños, Taebon declaró que su sueño actual era estar cerca de ella y apoyarla, lo que despertó su pasión por las motocicletas. Conmovida, Euno le compró una revista de motocicletas y le ofreció un sincero aliento. Todavía preocupado por Dawi, Taebon no pudo resistirse a iniciar una pelea, preguntándole sobre su relación con Namjo. Dawi le dijo que se ocupara de sus propios asuntos, y los dos casi llegaron a los golpes antes de que el señor Yonko interviniera. Como castigo, les asignó limpiar la sala de arte y otras áreas comunes. Los dos chicos obstinados continuaron su disputa mientras limpiaban. Mientras limpiaba, Dawi tropezó con el cuaderno de bocetos de 10º grado de Taebon. Se sorprendió al descubrir el talento artístico oculto de Taebon. Mientras tanto, impulsado por el desafío de Dawi, Chan se volvió aún más decidido a desenmascarar a X. Fue al director, revelando que Euno estaba creando un betón con X como personaje principal, lo que llevó al director a creer que Euno conocía la identidad de X. El director le prometió al padre de Taebon que atraparía a X en una semana si era reintegrado. Kang Myang, nunca corto de trabajo, se encontró lidiando con Yongun, una delincuente notoria que frecuentemente faltaba a la escuela y no mostraba temor a la expulsión.
La oficial Soo-hee intervino para ayudar, sugiriendo que Jong-un demostrara su talento único, pelear. Soo-hee la animó a mostrar sus habilidades de autodefensa contra posibles acosadores callejeros con un simple movimiento giratorio. Jong-un rápidamente derribó al profesor de gimnasia, ganándose los aplausos de sus compañeros de clase. Justo cuando las cosas parecían mejorar, el desastre golpeó a la familia de Eun-woo. Su padre y su hermano fueron estafados con sus ahorros en un esquema de inversión, hundiendo a la familia en la desesperación. Eun-woo se retiró de su escuela preparatoria y duplicó su carga de trabajo de distribución de folletos. Agotada de trabajar y estudiar, se sentía perdida e incierta sobre el futuro. Al día siguiente, Eun-woo sacó sus pertenencias del escondite de X. Cuando Tae-bon le preguntó, afirmó que su computadora se había roto y que estaba poniendo en pausa su betón, creyendo que necesitaba más experiencia de vida para mejorar su escritura. En cambio, comenzó a trabajar en una tienda de conveniencia en lugar de dibujar, solo para ser encontrada por Tae-bon nuevamente. Después de su turno, Tae-bon cuestionó su nuevo trabajo y Eun-woo reiteró su necesidad de experiencia en el mundo real. Sin saber nada de los problemas financieros de la familia de Eun-woo, Tae-bon la instó a renunciar, argumentando que hacer malabares con la escuela, el dibujo y un trabajo a tiempo parcial exigente era demasiado. Incapaz de explicar su situación, Eun-woo simplemente declaró que su familia estaba pasando por algunas dificultades y que necesitaba reevaluar su vida y sus sueños. Dejó a Tae-bon desconcertado e inseguro de cómo ayudar. Después de pensarlo un poco, Tae-bon le ofreció a Eun-woo dinero para comprar una computadora nueva para que pudiera continuar dibujando. Eun-woo le dio una débil sonrisa a su gesto ingenuo. Si bien apreció su amabilidad, explicó que sus problemas eran más profundos que solo una computadora rota. Le dijo a Tae-bon que dejara de perseguirla, afirmando que sus vidas eran demasiado diferentes y que esta era su respuesta a su confesión. Da-wi, después de romper con Nam-ho, recordó su tiempo juntos, entristecido por el final no deseado de su relación. Tae-bon, preocupado por las palabras de Eun-woo sobre sus inseguridades y sentimientos, reflexionó sobre cómo ayudar. Eun-woo, igualmente en conflicto sobre sus sentimientos por Tae-bon, anhelaba que él la contactara, pero su teléfono permaneció en silencio. A la mañana siguiente, Tae-bon volvió a ofrecerle a Eun-woo el dinero, pero ella se negó, acusándolo de ser insensible a sus sentimientos. Tae-bon insistió en que estaba haciendo todo lo posible para ser abierto y vulnerable con ella y que había pensado mucho en cómo apoyarla. Desesperadamente quería que ella persiguiera su sueño, pero sentía que ella no había considerado seriamente su relación. Decepcionado, se alejó. A la mañana siguiente, dejó el dinero en su casillero. Una vez más, Eun-woo lo devolvió. Tae-bon finalmente había llegado a su límite. Arrojó la bolsa de dinero a la basura, reprendiendo enojado a Eun-woo por su terco orgullo. Furioso, fue a limpiar las aulas con Da-wi. Al notar la falta de concentración de Tae-bon, Da-wi se burló de él por ser rechazado por Eun-woo. Los dos amigos, incapaces de contener más su frustración, estallaron en una pelea. El señor Yonko observó desde afuera, con una sonrisa cómplice en su rostro. Detuvo a la oficial Soo-hee de intervenir, permitiendo que los chicos resolvieran las cosas por su cuenta. Tal como había predicho, después de agotarse peleando, los dos amigos, una vez cercanos y luego amargamente distanciados, finalmente se sinceraron el uno con el otro. Desahogaron todas las frustraciones y el dolor reprimido que habían cargado desde la muerte de Dong-hee. Finalmente, se reconciliaron. La atmósfera en la casa de Eun-woo permaneció pesada después de la pérdida financiera. Su hermano buscó trabajo incansablemente, pero fue en vano. La alegría habitual había desaparecido de sus comidas. Su padre, con el arduo trabajo de su hija, sugirió comprarle carne, lo que desató otra discusión con su madre sobre el dinero. Chan, acostumbrado a la obediencia de Da-wi, no pudo manejar su recién descubierto desafío. Bajo la presión de su madre para clasificarse primero en los próximos exámenes, Chan confrontó a Da-wi, exigiendo su cooperación. Amenazó con revelar su prueba de que Tae-bon era X, pero después de un momento de vacilación, Da-wi le dijo que hiciera lo que quisiera, ya no le importaba. Sarang, usualmente alegre y despreocupada, secretamente luchaba con la situación financiera de su familia. Se sentía culpable al ver a su madre trabajar incansablemente con poca mejora en sus circunstancias, lo que hacía que la universidad pareciera un sueño imposible. Cuando su madre insistió en que se concentrara en sus estudios, Sarang estalló y salió furiosa. Más tarde, al descubrir que Sarang no se había inscrito en actividades extracurriculares debido al costo, su madre insistió en que participara. La confesión entre lágrimas de Sarang sobre no querer que su madre comiera ramen en el baño todos los días le rompió el corazón a su madre. Canceló la tutoría nocturna de Sarang y la llevó a un restaurante. Ordenando una comida deliciosa, le aseguró a Sarang que estaba bien y que era capaz de cuidarse a sí misma, instándola a su hija a concentrarse en sus estudios. Reflexionando sobre las acusaciones de Da-wi sobre su trato a Eun-woo, Tae-bon corrió a su lugar de trabajo. Confesó que, a pesar de su orgullo, su deseo de proteger su sueño era más fuerte. Aunque no estaba seguro de cómo, prometió ayudarla a lograrlo. Luego ayudó a Eun-woo a distribuir folletos y se quedó con ella en la tienda de conveniencia hasta el final de su turno. Después de días de tensión, finalmente se reconciliaron.
La oficial Soo-hee, habiendo sido una estudiante rebelde ella misma, reconoció que la delincuencia de Yong-gun era relativamente menor y creía que tenía potencial. Cuando Yong-gun ayudó a Soo-hee a aprender a un ladrón, Soo-hee atendió sus heridas menores y le dijo que todavía tenía mucho que aprender sobre causar problemas. Le ofreció a Yong-gun un puesto como su asistente, ayudando con el papeleo y ocasionalmente atrapando ladrones. Soo-hee expresó su confianza en la capacidad de Yong-gun para convertirse en una buena oficial de policía. Intrigada pero manteniendo una fachada de indiferencia, Yong-gun se fue. Después de ver a Tae-bon constantemente aferrado a Eun-oh, el padre de Tae-bon marchó a la oficina del director para tener una palabra. La oficina del director estaba cubierta con información, y con confianza le aseguró al padre de Tae-bon que si era reinstalado, atraparía a X en una semana. Impresionado, el presidente reinstaló al director al día siguiente. El director reinstalado anunció de inmediato a todo el cuerpo estudiantil su garantía de aprender a X en una semana. Tras este anuncio, Chan se acercó al director, afirmando saber el escondite de X. Sin dudarlo, el director, acompañado por una pandilla que incluía a Soo-hee, corrió al primer piso de un edificio de almacenamiento, la ubicación que Chan señaló como la guarida de X. Al llegar, encontraron la puerta cerrada por dentro. El director ordenó que la derribaran. En ese mismo momento, una figura encapuchada, presumiblemente X, apareció a unos 10 metros de distancia. Soo-hee y los demás inmediatamente comenzaron a perseguir. Mientras el director se preparaba para unirse a la persecución, Chan lo detuvo, queriendo echar un vistazo dentro del edificio de almacenamiento primero. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe, revelando a Tae-bon. Chan y el director se apresuraron a entrar. La escena que los recibió estaba lejos de lo que Chan esperaba. Da-wi, Bo-ra y Eun-oh estaban adentro, estudiando diligentemente. El desconcertado director cuestionó su presencia y explicaron que estaban usando el espacio para sesiones de estudio enfocadas. Mientras tanto, el grupo que perseguía a la figura encapuchada la perdió de vista. X, que en realidad era Kang Myang disfrazado, se había agachado debajo de una escalera, preparándose para escabullirse, pero fue interceptado por la oficial Soo-hee. Kang Myang, temiendo el descubrimiento de X, había creado una distracción. Soo-hee exigió saber la verdadera identidad de X, en desacuerdo con la protección del estudiante por parte del director, incluso después de que argumentara que X estaba rectificando las deficiencias de la escuela. Chan, furioso por su intento fallido de capturar a X, quedó desconcertado por el escape de X. Resultó que Tae-bon, al notar el inusual interés de Chan en X, había colocado una cámara oculta en el edificio de almacenamiento, capturando las frecuentes visitas de Chan. Anticipándose al plan de Chan, Tae-bon, Eun-oh, Bo-ra y Dae-wi habían movido todas las pertenencias de X y transformado el espacio en un área de estudio, superando efectivamente a Chan. Bo-ra entonces elogió la continuación del betón de Eun-oh, lo que sorprendió a Eun-oh, ya que había dejado de trabajar en él. Recordando a Tae-bon, lo buscó. Reveló que había recuperado sus dibujos descartados, los había completado y había publicado la continuación en línea. La animó a no perder la confianza y a no renunciar a su talento, reconociendo su arduo trabajo y dedicación. Conmovida por su apoyo, Eun-oh le envió un mensaje de texto dándole las gracias con un emoji de corazón. Rebosante de alegría por el emoji de corazón, Tae-bon bromeó juguetonamente con Eun-oh al día siguiente, siguiéndola constantemente. Avergonzada, Eun-oh trató de evitarlo, pero Tae-bon persistió, encontrándola donde quiera que se escondiera. Confesó que la extrañaba y quería que dejara de evitarlo. Finalmente, la vacilación de Eun-oh se desvaneció y accedió a tomar su mano y salir oficialmente con él. Se anunciaron los resultados del examen. Da-wi mantuvo su clasificación en primer lugar, mientras que Chan cayó del segundo al quinto. Su madre lo reprendió por no estar a la altura de las expectativas, especialmente después de todos los recursos que había proporcionado. Chan respondió fríamente que no había hecho nada malo, ya que ella siempre le había dicho que tenía razón, sin importar qué. Su madre solo pudo mirarlo con asombro incrédulo. Al regresar a casa, feliz en su nueva relación con Tae-bon, Eun-oh recibió más buenas noticias. Su padre había localizado al hombre que lo había estafado. Si bien no pudo pagar la totalidad de la suma de inmediato, prometió hacer pagos mensuales. Si bien no eran del todo como se esperaba, las noticias trajeron alegría a la familia de Eun-oh. Pero la felicidad de Eun-oh no era nada comparada con la reacción estática de Tae-bon. Bailó por la casa, luego, recién salido de la ducha, llamó a Eun-oh, coqueteando y luego exigiendo que le entregara pollo frito. Eun-oh, a pesar de negarse verbalmente, se levantó de la cama, rebuscó en la cocina y preparó una entrega para su nuevo novio. Mientras salía de puntillas por la puerta, se sorprendió al encontrar a Tae-bon sentado justo allí. Fingiendo sorpresa, Eun-oh afirmó que estaba entregando pollo a un cliente, lo que provocó que Tae-bon insistiera en acompañarla. Luego le tomó la cara, confesando que no podía dormir porque la extrañaba, y le tomó la mano, reacio a soltarla. Los dos jóvenes amantes compartieron un momento feliz y juguetón juntos. Al día siguiente, su primero como pareja oficial, Tae-bon y Eun-oh eran inseparables, con sonrisas pegadas en sus rostros. Se toparon con Sarang hablando con su madre cerca.
Al ver a Taebon cerca de Euno, Sarang erróneamente asumió que la estaba acosando y cargó contra él con una escoba, dispersándolos. Euno, incapaz de detenerla, finalmente reveló la verdad. Taebon era su novio. Más tarde, Euno se disculpó sinceramente con Sarang por ocultarle su relación a su mejor amiga. Explicó su aversión inicial por Taebon, pero con el tiempo, se dio cuenta de que no era tan malo como pensaba, y finalmente, se sintió conmovida por sus genuinos sentimientos por ella. Euno entonces llevó a Sarang al antiguo escondite de X, ahora transformado en un espacio de estudio compartido. Al ver a sus amigas estudiando juntas, y particularmente la cercanía de Euno con Taebon, Sarang sintió una punzada de tristeza inexplicable, una grieta formándose en su corazón. Mientras tanto, Chan y Bitna continuaron sus implacables ataques contra Namjoon, habiendo descubierto que había mentido sobre el adinerado negocio de transporte de su familia. La bombardearon con preguntas difíciles que no pudo responder, exponiendo finalmente su mentira a todos. Humillada, Namjoon huyó. Dawi la persiguió, y ella señaló con resentimiento que esto era lo que él quería. Él respondió que la mentira no debería haber continuado. Namjoon replicó que simplemente dejaría la escuela para terminar con los chismes. De vuelta en el aula, los compañeros de clase, poco amables, chismorreaban sobre Dawi rompiendo con Namjoon debido a su mentira. Incapaz de contenerse, Dawi les advirtió que no se burlaran más de Namjoon. Preocupado por ella, la siguió a casa después de la escuela. En los días siguientes, durante el almuerzo en la cafetería de la escuela, Euno se quejó de las escasas porciones y expresó su deseo de una mejor comida. Impávido por los espectadores, Taebon le revolvió cariñosamente el cabello y le prometió una cita con comida deliciosa. Al día siguiente, Euno se vistió para su cita, y la expresión tonta de Taebon al verla hizo que sus esfuerzos valieran la pena. Pasearon por la ciudad, jugaron a los dardos, y Euno resplandeció de felicidad al ganar un oso de peluche. Después, Taebon la llevó a un lugar tranquilo y apacible en el campo, el lugar de descanso de su madre, quien había fallecido cuando él estaba en la escuela primaria. Le había prometido visitarla cuando fuera verdaderamente feliz. Devastada por la revelación de su mentira, Namjoon no había asistido a la escuela durante días, lo que preocupó a Dawi. Simultáneamente, mientras limpiaba, la madre de Sarang descubrió que la mayoría de las etiquetas de los alimentos en la cafetería de la escuela estaban vencidas, algunas incluso hasta por 6 meses. Inmediatamente informó de la comida vencida al director, pero él la despidió, diciendo que su único trabajo era mantener todo limpio. Euno había estado experimentando molestias estomacales durante días, sin estar segura de si era la comida de la cafetería, así que simplemente le dijo a su familia que no se había sentido bien. Al día siguiente, la madre de Sarang regresó a la oficina del director con el empaque de la comida vencida, pero él permaneció imperturbable, incluso amenazándola usando a Sarang como palanca, advirtiendo que escalar el problema impactaría negativamente a su hija. Después de que se fue, el director llamó al director de la compañía de limpieza para que se encargara de ella. El director le entregó un sobre con dinero, ofreciendo una amenaza velada junto con su agradecimiento, sugiriendo que las cosas estarían mejor si dejaba los asuntos como estaban, recordándole que su hija también asistía a la escuela. Sarang compartió lo que le sucedió a su madre con el grupo. Taebon instó a su padre a investigar al proveedor de alimentos, pero lo descartó, diciéndole a su hijo que se concentrara en sus estudios. Después de varios dolores de estómago más por la comida de la cafetería y de escuchar el relato de Sarang sobre los ingredientes vencidos, Euno dejó de comer allí, optando por almuerzos empacados en su lugar, preocupada por la salud de sus compañeros de escuela. Esa noche, el grupo, disfrazado como X, se infiltró en el congelador de la cafetería, grabando los ingredientes vencidos almacenados en el interior. Mientras filmaban, Dawi accidentalmente dejó caer una cuchara, alertando a la oficial Soo-hee y a Yong-gun en patrulla. El grupo se dispersó para esconderse mientras la oficial y Yong-gun registraban la cafetería con linternas. En un momento crítico, Yong-gun señaló la cuchara caída como una distracción, permitiendo que los amigos escaparan por poco. Antes de irse, X saboteó la cocina, cortando la energía y arruinando la comida vencida. Al día siguiente, el director y el subdirector estaban furiosos por las acciones de X. Para colmo de males, Taebon había usado el teléfono del director para pedir fideos de frijoles negros para todo el cuerpo estudiantil, cargándolos a la cuenta del director. La oficial Soo-hee confrontó enojada a Kang Myang, diciendo que ya no podía encubrir a X, dado el caos creciente en la escuela. A pesar de las súplicas de Kang Myang, Soo-hee se marchó furiosa. El padre de Taebon emitió un ultimátum al director: atrapar a X a toda costa. El director y el subdirector entonces idearon un plan para finalmente capturar a X y presentarlos al presidente, llevándose todo el crédito. Al día siguiente, los estudiantes quedaron atónitos por una comida de cafetería sorprendentemente deliciosa y abundante. El director paseó entre ellos, animándolos a comer hasta saciarse para un estudio óptimo. Mientras los estudiantes disfrutaban del festín, Taebon miró al director con desconfianza, preguntándose qué plan estaba tramando. Mientras tanto, la oficial Soo-hee, consciente del incidente del micrófono entre Yong-gun y Borra, orquestó una reconciliación. Esposó a las dos chicas en una sala de espera mientras recuperaba la llave.
Borra confesó haber traicionado a Yongun al denunciar su pelea a la policía, pero mantuvo que lo haría de nuevo, queriendo evitar que su amiga continuara por un camino de violencia y acoso. Durante su discusión, Borra tuvo una hemorragia nasal. Yongun, preocupada, la llevó al baño para cuidarla. Sin necesidad de más palabras, las dos amigas se reconciliaron. En este momento, Kang Mian vio a sus estudiantes esposados e inmediatamente los llevó con la oficial Soji. Exigió que no tratara a sus estudiantes de esa manera. Después de quitar las esposas, la oficial Soji le pidió a Yongun que llevara a Borra a casa. Observando a las dos chicas irse juntas, Soji se alegró de que su misión de reconciliación fuera exitosa. Al día siguiente, Taebon y Euno notaron que Sarang no estaba siendo ella misma. Se enteraron de que la madre de Sarang había denunciado la comida vencida en la cafetería de la escuela, y ahora el director les estaba dando problemas tanto a la madre como a la hija. Furioso, Taebon declaró que tenía que hacer algo con respecto al director. Euno trató de disuadirlo, pero Taebon insistió en que era X, el superhéroe, y que su novia no debía preocuparse. Esa noche, las preocupaciones de Euno se hicieron realidad. Fue a la sala de estudio, intentó llamar a Taebon y descubrió que su traje de X no estaba en su escondite. Inmediatamente, se puso su traje de X y se dirigió a la cafetería de la escuela. Mientras tanto, Taebon había usado una tarjeta de identificación del personal para entrar a la cafetería, pero caminó hacia una trampa. El director y los guardias de seguridad lo estaban esperando. Superado en número, Taebon no pudo luchar contra los 3 corpulentos guardias y fue rápidamente capturado. El triunfante director dio un paso adelante, a punto de quitarle la máscara a X y revelar su identidad. Justo entonces, Euno llegó a las puertas de la cafetería y vio lo que estaba sucediendo. En un momento de desesperación, Taebon cruzó miradas con Euno. Intercambiaron una mirada, y Euno tiró una bandeja de vasos. El ruido sobresaltó a los guardias, permitiendo que Taebon se liberara. Agarró la mano de Euno y huyeron de la cafetería. Diciéndole a Euno que se escondiera, Taebon creó una distracción para alejar a los perseguidores. Le dijo que se reuniera con él en el cobertizo de almacenamiento, y luego salió corriendo. El director y los guardias lo persiguieron. Taebon entonces se topó con ellos, fingiendo que también estaba persiguiendo a X. Nunca sospecharon que Taebon pudiera ser X y cayeron en su trampa, corriendo alrededor de los terrenos de la escuela tras el superhéroe fantasma. Para cuando Taebon afirmó haber encontrado la capa de X, estaban completamente sin aliento. Después de engañar con éxito al director y a los guardias, Taebon fue al cobertizo de almacenamiento. Al ver a Euno preocupada por él, actuó juguetonamente lindo y disfrutó de su preocupación. Incluso consiguió un abrazo y que lo llevaran a casa. Debido a la aparición de Euno esa noche, el director ahora estaba convencido de que X operaba como un equipo de 2 personas y que Euno era el otro miembro. Solo necesitaba atraparlos en el acto. El director y el subdirector se reunieron, tramando su próximo movimiento. Decidieron servir buena comida durante unos días, adormecer a todos con una falsa sensación de seguridad y luego volver a servir comidas de baja calidad. Su plan funcionó demasiado bien. Euno, con su sistema inmunológico más débil, sufrió una intoxicación alimentaria. Kang Mian la llevó de urgencia al hospital. El médico dijo que casi tuvo complicaciones graves y ordenó reposo en cama. Después de que Euno fue dada de alta, Taebon le dijo que algunos estudiantes de otras clases también tenían dolores de estómago, confirmando que la calidad de la comida de la cafetería se había deteriorado nuevamente. Al día siguiente, el director recibió una entrega especial. Un almuerzo supuestamente enviado por el presidente de la junta escolar, pero en realidad preparado por los amigos de X. El codicioso director se quedó con toda la comida para sí mismo, a pesar del deseo del subdirector de compartir. Mientras comía, encontró una nota dentro de la lonchera. Revelaba que la comida estaba hecha con los mismos ingredientes vencidos utilizados en la cafetería. Aterrorizado, el director exigió ser llevado al hospital. Taebon reveló más tarde a sus amigos que la comida en realidad era una comida de alta calidad que había pedido de un hotel. La reacción del director fue puramente psicosomática. Furioso, el director confrontó a la madre de Sarang y luego citó a Sarang a su oficina, exigiendo que revelara la identidad de X. Incluso amenazó el trabajo de la madre de Sarang, diciendo que sería despedida si Sarang no cooperaba. Toda esta situación puso a Sarang en una posición increíblemente difícil. Habló con Euno, preguntándose qué pasaría si X se entregaba. Euno explicó que Taebon tenía sus razones y no podía rendirse. Sintiéndose atrapada y frustrada, Sarang arremetió, diciendo que Taebon, como hijo del presidente, no tenía nada que temer porque su padre siempre lo protegería. También criticó a Euno, afirmando que había cambiado desde que comenzó a salir con Taebon. Las dos amigas comenzaron a distanciarse. Al día siguiente, Sarang fue testigo de cómo amenazaban a su madre con el despido. Confrontó al director, quien simplemente reiteró que el trabajo de su madre dependía de revelar la identidad de X. Impotente, Sarang salió de la oficina del director, incapaz de hacer nada. Más tarde, escuchó a Taebon discutir sobre más bromas para jugarle al director. Sarang expresó su decepción, diciendo que X no se trataba de justicia, sino de satisfacer los caprichos infantiles de Taebon.
Sin darse cuenta de la difícil situación de Sarang, Euno defendió a Tae-bon, hiriendo y desilusionando aún más a Sarang. Al salir del cobertizo de almacenamiento, Sarang vio a su madre luchando con la recolección de basura de la escuela. Fue entonces cuando decidió que tenía que hacer algo para ayudar a su madre. Euno, igualmente molesta por el repentino cambio de comportamiento de su amiga pero incapaz de comprender la razón, se consumió en su propia frustración. Mientras estaba preocupada por Sarang, el director detuvo a Euno. Se jactó de que sus espías pronto descubrirían pruebas de la identidad de X y que los atraparía a todos. Así que, a la mañana siguiente, cuando Sarang llevó el equipo de X a la oficina del director, Euno intervino. Cuestionó las acciones de Sarang, recordándole su estrecha amistad y cómo solían compartirlo todo. Sarang replicó que Euno había estado guardando secretos sobre X. No habían sido verdaderamente abiertas la una con la otra durante mucho tiempo. Finalmente, Sarang declaró que expondría a Tae-bon como X. Sarang fue a la oficina del director, prometiendo organizar una reunión con X si el director cumplía su palabra sobre el trabajo de su madre. El director esperó expectante. Cuando apareció Euno, pensó erróneamente que era X. Sarang entonces le dijo que X no se presentaría porque Euno estaba allí, y el director despidió rápidamente a Euno. En ese momento, la madre de Sarang llegó, cargando una bolsa llena de empaques de comida vencida. Devolvió el dinero del soborno que el director le había ofrecido y presentó su evidencia, amenazando con denunciarlo. El engreído director la desafió a probar que la comida vencida provenía de la cafetería de la escuela. La madre de Sarang inmediatamente le mostró un vídeo que había tomado de la comida vencida almacenada en la despensa de la cafetería. Aterrorizado, el director trató de devolver el dinero del soborno. Justo entonces, el presidente y Tae-bon aparecieron, junto con sus amigos, atrapando al director con las manos en la masa. Resultó que todo era una trampa orquestada por el grupo para exponer al director y salvar el trabajo de la madre de Sarang. Después de que Euno escuchó sobre las amenazas del director contra la madre de Sarang, idearon este elaborado plan. Cuando Tae-bon regresó a casa de la escuela, encontró todo su equipo de X sobre la mesa. El presidente había confrontado al director después de presenciar su interacción con la madre de Sarang. El director entonces le había mostrado al presidente los artículos que Sarang había traído, sospechando que Euno era X, con Tae-bon como cómplice. El presidente había registrado el cobertizo de almacenamiento, descubriendo la sorprendente verdad sobre su hijo. Declaró que protegería a Tae-bon como siempre, mientras que Euno enfrentaría las consecuencias. Padre e hijo chocaron de nuevo, como solían hacerlo. Tae-bon argumentó que estaba mal que alguien más asumiera la culpa por sus acciones, pero su padre se mantuvo firme en que protegería a su hijo a toda costa. Al día siguiente, Tae-bon le dijo a Da-wi que su padre había descubierto la verdadera identidad de X. Sabiendo los métodos de su padre, predijo que su padre intentaría incriminar a Euno como X para liberar a Tae-bon. Observando a Euno y a sus amigos celebrar su victoria sobre el director, Tae-bon se dio cuenta de que era hora de terminar con la farsa de X. Afuera, Tae-bon se topó con Ee-chan cerca del cobertizo de almacenamiento. Ee-chan anunció que estaba a punto de revelar una prueba definitiva de que Tae-bon era X. Se fue, dejando a Tae-bon profundamente preocupado. Mientras tanto, las madres de la Asociación de Padres y Maestros, después de escuchar rumores sobre X, confrontaron al padre de Tae-bon, exigiendo que manejara la situación de inmediato o involucrarían a la policía. Ante este ultimátum, el presidente presionó al director, sugiriendo que encontrara un chivo expiatorio. La evidencia se puede fabricar, insinuó. Tras esta reunión, Ee-chan le presentó al director el cómic en línea de Euno, analizándolo en detalle. A pesar de sus esfuerzos, el director solo concluyó que Euno parecía estar muy familiarizada con X. Preocupado por Nam-ho, Da-wi a menudo la acompañaba a casa. Esa noche, mientras se iba, el padre de Nam-ho llegó a casa del trabajo. Invitó a Da-wi a entrar y compartió la historia de su familia. Una vez habían sido ricos, y Nam-ho había disfrutado de los privilegios de otros niños ricos. Sin embargo, sus fracasos comerciales habían llevado a sus dificultades financieras actuales. Al día siguiente, Da-wi visitó a Nam-ho en su trabajo a tiempo parcial. Al ver que el dueño la maltrataba, la defendió. Esperó a que terminara su turno y la animó a regresar a la escuela, prometiéndole protegerla de cualquier acoso o burla. Cuando Nam-ho consideró dejar la escuela debido al acoso, Da-wi confesó que la extrañaba y que la quería de vuelta. Mientras tanto, Kang Myang se reunió con la oficial Soji para discutir el asunto de X, quien le dijo al oficial Soji que no podía seguir lastimando a los estudiantes. Fue entonces cuando la oficial Soji le confesó a Kang Myang que Tae-bon se había entregado a la policía para proteger a Euno. De vuelta a la escuela, Tae-bon les dijo a los amigos que ya había planeado confesarse el crimen y que las cosas eran peores de lo que pensaban. Se le quitaron todos los derechos legales a su padre para la junta directiva de la escuela. Tae-bon también dijo que él no podría volver a la escuela, pero que no quería que nadie más se lastimara. Más tarde, mientras los amigos estaban estudiando juntos, el director y el subdirector entraron en el cobertizo de almacenamiento. Confiscaron los dibujos de Euno de las hazañas de X y la citaron, junto con el señor Yonko, para ser interrogada.
Euno explicó que sus dibujos se basaban en eventos reales embellecidos con su imaginación, pero el director y el subdirector se negaron a creerla, insistiendo en que solo X podría haber conocido tales detalles. Tae-bon, al enterarse de que Euno se negaba a revelar la identidad de X, se enojó y le dijo que confesara para salvarse. Euno se negó, lo que llevó a una acalorada discusión. Declaró que si intentaba rescatarla, ella abandonaría la escuela. Fiel a la predicción de Tae-bon, su padre ordenó al director y al subdirector que se encargaran de Euno y restauraran el orden en la escuela. Todos quedaron impactados por el anuncio de la acción disciplinaria de Euno como X, excepto E-chan, quien no creía que actuara sola. Estaba seguro de que Tae-bon era el verdadero X. E-chan confrontó y se burló de Tae-bon, acusándolo de esconderse detrás de su padre y dejar que alguien más cargara con la culpa. Provocado, Tae-bon golpeó a E-chan, declarando que podía manejar sus propios problemas. Se fue, sin saber que E-chan había grabado su confesión. E-chan inmediatamente entregó la grabación al director, quien la usó para chantajear al padre de Tae-bon. El presidente se vio obligado a renovar el contrato del director por 3 años con un aumento sustancial. A medida que se acercaba el día de la audiencia disciplinaria de Euno, tanto ella como Tae-bon se sentían cada vez más ansiosos. Cada uno quería lo mejor para el otro, impulsados por el deseo de proteger a la persona que amaban. Al ver a Tae-bon reír con sus compañeros de clase, Euno juró hacer todo lo posible para preservar su vida despreocupada y normal de joven de 18 años. De manera similar, al ver a Euno absorta en su dibujo, ajena al mundo que la rodeaba, Tae-bon se prometió a sí mismo que protegería sus sueños. Esa noche, el padre de Tae-bon le presentó solicitudes para estudiar en el extranjero, advirtiéndole que cualquier problema adicional resultaría en expulsión y partida inmediatas. Tae-bon protestó por la injusticia, pero el presidente insistió en que esta era su forma de manejar las cosas y proteger a su hijo. Declaró que expulsaría a Euno de inmediato para proteger a Tae-bon de cualquier repercusión negativa. Sin otra opción, Tae-bon le rogó a su padre que perdonara a Euno, enfatizando sus sueños y aspiraciones. Prometió obedecer a su padre y mantenerse alejado de Euno. Mientras tanto, Euno le confesó a su familia que ella era X y que probablemente sería expulsada. Sus padres quedaron devastados, pero Euno explicó que estaba feliz de haber vivido fiel a sí misma y pidió su apoyo. Preocupado por los acontecimientos que se desarrollaban, Tae-bon llamó a Euno a altas horas de la noche. Su conversación fue tensa, cada uno luchando con sus propias decisiones para proteger al otro. Tae-bon le cantó una romántica canción de amor. A la mañana siguiente, toda la familia de Euno fue a la oficina del director y solicitó su retiro de la escuela. Se negaron a dejarla permanecer en un entorno tan corrupto. Euno, Tae-bon y su maestro de aula llegaron para encontrar a la familia unida en apoyo de Euno. Tae-bon quedó asombrado por la fuerza y el amor de su familia. Más tarde, Tae-bon encontró a Euno llorando con Sarang. Euno confesó cuánto amaba la escuela y lo desconsolada que estaba ante la perspectiva de irse. Sarang sugirió que apelaran juntos al presidente, con la esperanza de que, como padre de X, pudiera ser más indulgente. Sin embargo, Euno se negó, sin querer lastimar a Tae-bon. Al escuchar sus palabras desinteresadas, el corazón de Tae-bon se rompió. Al día siguiente, todo el cuerpo estudiantil se reunió en el auditorio. Mientras el director divagaba sobre la moralidad, imágenes incriminatorias de él y del subdirector aceptando sobornos aparecieron en la pantalla. De repente, X apareció en el segundo piso y descendió al auditorio. Cuando X abrió las puertas y entró, los estudiantes estallaron en vítores, mientras que los profesores y el presidente observaban en silencio atónitos. Respondiendo a la mirada suplicante de Euno, Tae-bon se quitó la máscara y dio un paso adelante. Anunció que él era X y que Euno estaba siendo acusada injustamente. Euno se unió a él, declarándose su cómplice. El presidente ordenó al director que manejara la caótica situación, pero los estudiantes aplaudieron a X, sorprendiendo a la facultad. El presidente entonces convocó a Tae-bon a su oficina. Padre e hijo entablaron otra acalorada discusión, desafiándose mutuamente para ver quién llegaría más lejos. Los estudiantes estaban entusiasmados, todavía tambaleándose por la revelación de las identidades de Tae-bon y Euno. El director y el subdirector entraron en pánico, temiendo las repercusiones de la Junta de Educación. La Asociación de Padres y Maestros, después de enterarse de los eventos en el auditorio, descendió sobre la escuela para confrontar al presidente. Exigieron una acción inmediata. Bajo presión, el presidente, a pesar de las objeciones del director y el subdirector, ordenó que tanto Tae-bon como Euno fueran expulsados. El señor Yonko dio la noticia. Ambos estudiantes tenían una semana para retirarse voluntariamente de la escuela. Prohibidos en el campus, Euno y Tae-bon pasaron el día juntos, unidos por sus amigos, quienes faltaron a clase para ofrecer su apoyo. Tae-bon, sin embargo, se irritó cada vez más por el comportamiento alegre de Euno. Cuando Dawi sugirió que Tae-bon le suplicara a su padre en nombre de Euno, reveló que ya se había arrodillado ante su padre con respecto a la situación de Dong-hee, pero el presidente, cegado por su deseo de proteger a su hijo, se negó a ceder. Después de una cuidadosa consideración, Tae-bon decidió confrontar a su padre. Le dio un ultimátum:
Reintegrar a Eun-oh denunciaría las irregularidades de la escuela ante la Junta de Educación, la policía y los medios de comunicación. Se produjo una acalorada discusión, pero finalmente, ante la resolución inquebrantable de su hijo, el presidente cedió. Sin embargo, exigió que Taebon estudiara en el extranjero a cambio de la reintegración de Eun-oh. Kang Miang le dio la buena noticia a la familia de Eun-oh, pero vino con la agridulce revelación de la inminente partida de Taebon. Eun-oh se reunió con Taebon, quien trató de mostrarse entusiasmado con estudiar en el extranjero. Sin embargo, Eun-oh se sintió herida y rechazada por su actitud. Se fue, diciéndole que hiciera lo que quisiera. De vuelta en casa, el padre de Taebon le advirtió que no hiciera más tonterías. Taebon respondió tristemente que su padre nunca se había molestado en preguntarle por qué hacía lo que hacía. Al día siguiente, Taebon entregó su formulario de retiro a Kang Miang. Eun-oh se volvió retraída y abatida. Al enterarse de los planes de Taebon de estudiar en el extranjero, Da-wi, no dispuesto a dejar que su amigo se fuera, planeó luchar por su regreso. Taebon le pidió a Da-wi que lo dejara manejar la situación él mismo. Mientras tanto, Nam-ho regresó a la escuela y enfrentó el ridículo de los estudiantes ricos. Da-wi intervino, declarando a Nam-ho su novia y amenazando a cualquiera que la intimidara. Nam-ho se disculpó por mentir sobre las circunstancias de su familia, jurando ser sincera a partir de ahora. Después de días de reflexión, Eun-oh decidió regresar a la escuela. Le llevó a Taebon pollo frito y le ofreció palabras de aliento, prometiendo apoyarlo sin importar su decisión, ya sea que eligiera quedarse o estudiar en el extranjero. Conmovido por su sinceridad, Taebon visitó el monumento a Dong-hee, expresando las emociones que había guardado durante mucho tiempo. Al regresar a casa, escuchó una conversación entre su padre y la oficial So-hee. Ella instó al presidente a confesar sus fechorías antes de que ella encontrara pruebas irrefutables. El presidente se mantuvo desafiante. Profundamente preocupado por las acciones de su padre, Taebon le dio un vídeo de la comida vencida. Estalló otra discusión. A la mañana siguiente, Taebon entregó evidencia de las fechorías de su padre a la oficial So-hee. El presidente se reunió con el jefe de policía, buscando resolver la situación en silencio. La oficial So-hee se entristeció por las acciones de Taebon. Cuando Taebon valientemente entregó la evidencia a la policía, su única esperanza era que su padre detuviera sus prácticas corruptas. No podía soportar la idea de perder a su única familia restante. Al día siguiente, la oficial So-hee llevó al director y al subdirector para ser interrogados sobre la corrupción de la escuela. El presidente recibió una llamada de la oficial So-hee informándole que la evidencia que Taebon proporcionó no era suficiente para una acusación penal. Aliviado, el presidente se preparó para irse. Sin embargo, la oficial So-hee le dijo que Taebon había estado aterrorizado de perder a su padre. Instó al presidente a considerar a su hijo, recordándole que a pesar de sus intentos de valentía e independencia, Taebon seguía siendo solo un niño de 18 años que necesitaba a su padre. Sus palabras resonaron en el presidente. Finalmente le preguntó a Taebon qué era lo que realmente le molestaba. Taebon expresó su deseo de una relación normal entre padre e hijo, elogios por las buenas acciones, reprimendas por los errores, no protección incondicional, incluso cuando estaba equivocado. El presidente prometió cambiar, jurando actuar como un padre normal. Luego se reunió con el señor Yong-ko, ofreciéndole el puesto de director y confiándole la tarea de mejorar la escuela. El presidente decidió convertir la escuela en una institución pública y compró una pequeña escuela en el campo, decidido a reconstruir su enfoque de la educación desde cero. Puso toda su confianza en el señor Yong-ko para administrar la preparatoria Yeon-ho. Eun-oh le dio a Taebon una camisa rosa como regalo de despedida. Reafirmaron su compromiso mutuo y sus aspiraciones futuras, prometiendo apoyarse mutuamente a pesar de que no asistirían a la misma escuela. El presidente confesó sus fechorías a la oficial So-hee. El director y el subdirector fueron despedidos. Taebon y su padre se mudaron al campo, su relación transformada por la comprensión y aceptación mutuas. Para corresponder al amor y apoyo de Eun-oh, Taebon le compró una bicicleta nueva para la escuela. Eun-oh, sin saber de los planes de Taebon de irse de la escuela, quedó devastada cuando él se lo contó. Compartieron palabras sinceras, haciendo promesas y dándose advertencias juguetonas: no sonreír a otras chicas, no salir con otros chicos. Prometieron visitarse siempre que fuera posible, con Eun-oh decidida a dominar el viajar en autobús para poder verlo. Finalmente, Taebon se fue. Eun-oh se adaptó a la vida sin él. La escuela volvió a la normalidad, y los estudiantes gradualmente aceptaron la ausencia de Taebon. Yong-gun se decidió a ingresar en la academia de policía. Kang Miang encontró la felicidad con la oficial So-hee. Sarang practicó canto con sus amigos con inclinaciones musicales. Da-wi y Nam-ho se acercaron más. En su nuevo hogar, Taebon y su padre disfrutaron de una vida pacífica. El presidente se había convertido en un padre bueno y ordinario. Taebon atrajo la admiración de los estudiantes más jóvenes. Mientras recibía un regalo de una admiradora, Eun-oh llegó, vertiendo cómicamente una botella de vinagre sobre las chicas más jóvenes, afirmando juguetonamente su estatus de novia. Taebon sonrió ante su adorable muestra de celos.
Luego animó sus intentos de viajar en el autobús, que aún no había dominado. Sin embargo, su distancia no pudo disminuir su amor y cuidado mutuo. Con la promesa de su juventud y brillantes futuros por delante, estaban listos para perseguir sus sueños juntos. Gracias por acompañarnos en este recuento de nuestros días escolares. Nos vemos en el próximo vídeo.